Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 49, 49 en inglés, para los que no lo sepan en español, aunque bueno, supongo que la gente que me ve es toda española. Hoy tenemos un podcast bastante interesante en el cual vamos a hablar de el repaso del MSI, obviamente, se han jugado ya todas las primeras series, la primera semana entera del main stage, ¿no? Y hay dos equipos eliminados que son europeos. Luego hablaremos, en consecuencia de lo que ha pasado en MSI, de lo mal que va Europa y por qué otras regiones van mejor. Haremos un pequeño repaso al off-season, sobre todo al tier 2 de Europa, porque Ship Esports ha sacado un artículo con un off-season tracker que es la leche. Y luego también de Ship Esports le chucaremos todo el contenido leyéndonos un montón de entrevistas que han publicado sobre el MSI y que están bastante interesantes porque hay bastantes cosas que nos pueden interesar para ver y comentar y debatir. Así que hoy es básicamente full MSI. Eh, Dicho esto, ya sabéis como siempre cómo funciona el podcast. El otro día se me olvidó el off topic de la semana, hablando un poquito de lo que ha pasado con mi vida antes de irnos a hablar de LOL. Quien no quiera verlo, en directo te jodes y en YouTube tienes la marca de tiempo para saltarlo. Aprovecho también para decir que el anterior podcast fue horriblemente mal. No culpa a nadie, no os voy a echar bronca. Creo que el anterior podcast no estuvo a la altura en cuanto a como, lo que yo hice como demás, así que entiendo que ha ido muy mal en views. No pasa nada, tampoco conseguí llamar la atención con él para que fuese bien. Shit happens, seguimos, ¿vale? Nos vamos a hacer este podcast y a ver si mejoramos en números y si no, no pasa nada. La vida es así, hay días que vas mejor, hay días que vas peor. Ay, que no lo dije antes, gracias Kensho29 por el follow, que estaba yo ahí con mis movidas de comentar y se me olvidó. Y pues nada, os voy a comentar ya rápidamente mi semana, ¿vale? Porque es una semana bastante guay, bastante Gucci, ¿no? Empezamos con que mi semana, el último streaming fue el martes por la noche, que fue el podcast después del postpartido de Mellado, que fue cuando lo pude hacer, ¿vale? Después de eso, miércoles siguiente me fui todo el día a la playa, me lo pasé genial, súper guay, me levanté por la mañana, fui a la playa, luego tenía que hacer unos recados por Vigo, entonces salí de la playa, me metí en centro Vigo y volví a bajar a la playa, compré algo en el súper, comí algo, me eché una mini siesta, seguí en la playa todo el día, di un paseo, luego vinieron un par de amigos más, cenamos con ellos, dimos un paseo y nos fuimos para casa, literalmente, me levanté como a las 8:30 de la mañana y llegué a casa a las 11 de la noche. Día súper guay, súper chulo, no sé si se ve, no se va a ver porque me refleja esto, pero bueno, he cogido un poco de moreno, aquí se nota más, ¿no? Esto está más clarito y esto está más oscuro. Pero bueno, cojo moreno también por trabajar, porque trabajo muchas horas al sol, entonces no hay problema. Pero bueno, no me he quemado, lo cual es muy importante, porque estuve todo el día en la playa y el sol quemaba como un puto demonio y no me he quemado, así que muy guay, estuve muy bien en la playa, muy contento, la verdad. Algo que me gustaría repetir, quizás no todo el día, también no es tan fácil, porque ahora ya estamos en julio, eso fue el martes 2 de julio, el miércoles 2 de julio, que acaba de empezar el julio, el verano, hay gente con de vacaciones y la playa estaba bastante libre, en plan, estaba muy petada, pero podías aparcar en cualquier lado y había sitio de sobra para dejar tus cosas. Y además fuimos solo dos, entonces podíamos dejar muy cerca del agua las mochilas para que no nos robasen nada. A mí es que me raya, o sea, el móvil me da igual porque el móvil lo puedo dejar en el coche, pero claro, las llaves del coche las tengo que dejar en algún lado. Y eso siempre me raya de, ay, me van a robar el coche. No me van a robar el coche porque aunque cojan las llaves, no van a saber de qué coche es porque mis llaves no tienen no ponen la marca por ningún lado. Tienes que ser un friki para saber de qué coche son esas llaves, pero bueno. Eso fue mi miércoles todo el día en la playa. Luego el jueves ya me tocó. El jueves iba a hacer directo por la mañana, pero me levanté muy cansado. Supongo de que el día anterior estuve todo el día en el agua, todo el día con el sol, entre calor y frío y tal y cual. Estaba súper cansado, reventado, mi cuerpo estaba muerto. Entonces el jueves que iba a hacer directo, no lo hice porque estaba muerto. Y por la tarde tenía que trabajar. Y de hecho por la tarde me planteé si meterme uno o dos ibuprofenos para ir a trabajar, la verdad, porque estaba absurdamente cansado. Pero nada, fui bien y ya está. Además fue un día súper chill en el trabajo. Así que no hubo problema, pero estaba muy cansado. Viernes, por su contraparte, ¿qué hice viernes? Viernes fui a trabajar también, obviamente. Por desgracia trabajo muchos días a la semana, porque es lo que tiene ser clase obrera, ¿no? Que tienes que trabajar para generar ingresos. Fui a trabajar y nada más salir a trabajar, hice. Me vine a casa, me pegué una ducha y me fui a Vigo a jugar juegos de mesa con unos amigos en una tienda que hay allí. Muy guay, muy chula. Estuvimos hasta la 1 y algo. Luego los dejé a todos en casa, hice ir ruta. Tampoco era una ruta tal, me pillaba de camino todos a casa, más o menos. Y me acosté. Pero sábado me levantaba a las 7 de la mañana, porque tenía que ir a trabajar a las 8. Entonces dormí como 4 horas y media, entre cosa y cosa, 4 horas y media. Llegué el sábado al trabajo, lo holdeé todo lo que pude, no hubo drama tampoco, pero cansado histórico, la verdad. Y con eso ya llegamos al domingo, que fue ayer. Porque el sábado salí a trabajar eso, a las 4:30, a las 4:30 salí a trabajar, llegué a casa, ni siquiera dormí una siesta, me tiré un poco en cama, pero no me apeteció dormir.
vi un par de capítulos de anime, me eché un par de loles y a las 11 me metí en cama y me dormí. Tías, ¿no viste el Messi en directo? No. A las 11 me metí en cama y me dormí. Whatever. Eh, y pues no pasó mucho más tampoco con eso. Domingo ayer me levanté prontito porque me acordé a las 11, entonces a las 10 de la mañana estaba bien, que es prontito para un domingo, creo yo. Además, ayer fui a una Japan Expo que había en Vigo, que me habían invitado porque mi peluquera es una de las que lo organiza. Entonces yo, muy feliz y muy contento, fui a la Japan Expo, porque además iba gratis, o sea que genial. Fui con una amiga y fuimos por la mañana, llegamos como a las 11:30. Estuvimos allí por la mañana, luego nos fuimos a comer fuera, porque allí la verdad había mucha cola para comer y bastante caro. Y por lo que valía allí un poke bowl o un ramen, fuera me bebí un agua, me comí un bocadillo y me tomé un café. O sea, espectacular, ¿eh? Me encantan los bares de pueblo. Bueno, de pueblo, sí, podríamos decir que es pueblo esa parte de Vigo. Y nada, pues eso, estuve en la Japan Expo, no compré nada porque me la pela, en plan, no. Me gasté 1 euro dentro de la Japan Expo para comprar una botella de agua porque no me interesa nada. Y justo cuando fui a comprarme esa botella de agua, me atendió una chavala, hola, ¿tenéis aguas frías? Sí, pues me puedes dar una. Y en lo que la chavala iba a por las aguas frías, el chaval que estaba al lado me dice, tú eres Historias LOL. Y yo, sí, y me dice, es que escuché tu voz y con esa voz tenías que ser sí o sí. Y estuve hablando un rato, que me dijo que me veía en el postpartido de Mellado, tal y cual. La verdad, me hizo ilusión. No es la primera vez que me pasa, pero nunca me voy a acostumbrar a que me reconozcan por la calle. No me pidió una foto el chaval, tampoco tiene por qué, no soy tan famoso. A lo mejor quería y se puso nervioso, no lo sé. Yo también me puse nervioso, pero simplemente eso, me reconoció, me habló un rato, le di la mano y me bebí mi botella de agua, que es lo que importaba. Highlights de ese evento, la verdad, lo que más me gustó. Las tiendas me dan un poco igual, yo no soy de comprar fricadas y mucho menos cuando he ido a Japón 2 veces y me las puedo comprar allí mucho más baratas porque tengo pensado volver a ir. Entonces, para mí, yo no soy el target de comprar merchandising porque sé que puedo comprarlo mejor y más barato en otros lados y no me interesa. Pero sí soy el target de, yo qué sé, había juegos gratuitos de Japón. Este del tambor, que es la leche, lo jugué. Me parece increíble que vas a una Japan Expo en Vigo y no se puede poner en inglés la máquina y en Japón vas, le das a un botón y la cambias al inglés, eso para empezar. Luego las máquinas estaban hechas polvo, en plan tú le dabas y a veces funcionaba mal, lo cual me triggeró un poco, pero bueno, entiendo que están muy usadas. Y nada, pues jugué a eso, jugué a este de los Papa también, que también está en Japón, que es Super Block. En Japón nunca lo jugué porque no voy a pagar para hacer el ridículo, pero allí comer era gratis, pues sí que lo jugué. Luego también estuve jugando a juegos de lucha y demás. Había como cosas de juegos de lucha y mientras jugábamos a juegos de lucha vino un chaval, oye, ya que os veo jugando juegos de lucha, hay un torneo y nos hace falta gente para completarlo. Y al final, pues tal y cual nos dio pena y nos apuntamos al torneo para que hicieran el torneo de Virtual Fighter 5, que si no me equivoco es el juego de lucha que está dentro de Yakuza 6. O sea, una barbaridad. Y pues nada, jugamos. El señor que hizo el bracket XD, porque no hizo bracket, realmente cogió la lista de 8 personas y las puso los dos primeros contra los primeros. O sea, nos enfrentamos literalmente, nos apuntamos en parejas de dos y todos los amigos nos enfrentamos en la primera ronda y nos eliminamos. Yo pasé la primera ronda ganándole a mi amiga 3-2, casi pierdo. De hecho, me quedé a un puñetazo en el último mapa. Y luego en la siguiente ronda viene un chaval y me metió un 3-0 histórico en el cual casi le ganó en el último mapa, pero yo no tenía ni idea. Yo no sé jugar juegos de lucha. En el Fighter Z, el bot en fácil me gana, pero bueno, fui para que pudieran hacer el torneo. Llegué a semis, quedé cuarto, no está mal, ¿no? Quedé cuarto, a lo mejor quedé no, quedé cuarto, porque por la otra semi el otro ganó un mapa, así que por mapas ganados quedé cuarto. Hola, de XP15, Dios te bendiga a ti también, un besito. XP de experiencia. No me digas que eres nivel 15, o sea, tienes 15 años, no pasa nada, pero es una forma muy graciosa de decir XP15, ¿no? Y pues creo que hasta ahí mi fin de semana. No, aún me falta algo más. Luego vine para casa y me habló un amigo que me había invitado para ir por la mañana a ir a tomar un vinito y una tapa de pulpo, lo cual era plan God, pero ya tenía el domingo ocupado. Una pena, porque me habría encantado. Yo me habría tomado un vermú en vez de un vino, que soy más de vermú que de vino, pero pues no pude ir porque estaba ocupado. Y me dijo por la tarde, oye, ¿y si vamos a pescar? Que me he comprado una caña de pescar. Ese amigo mío tiene 86 años, o sea, vive como si fuera un viejo. Ahora quiere aprender a pescar. Solo tenía licencia para pescar en mar, entonces tuvimos que ir al mar, volví a Vigo, esta vez me llevo él en coche, imagínate que le pegó todo temas mi coche a Vigo, locura, no, me queda a media hora de casa, no es mucho, pero bueno, todo el día para adelante y para atrás no mola. Además el suyo es medio eléctrico, así que contamina menos, mejor ir en el suyo. Fuimos, llegamos, se le rompió el sedal, estuvo allí un rato atándolo, tiró el primer anzuelo, se le enganchó en unas rocas, lo perdió, estuvo un rato atando el segundo anzuelo, lo tiró, se le enganchó en unas rocas, lo perdió, nos volvimos para casa. O sea, teníamos plan de ir un ratito rápido a pescar, en plan media horita, porque tampoco tenía mucho tiempo él, porque él hoy sí trabajaba, pero fue demasiado rápido. Llegamos,
Fuimos primero al McDonald's a cenar. Yo ya había cenado, pero la acompañé a cenar. Le dije, cómprate el menú viajero a ver si te gusta de Plex, que yo quiero pegarle una probada al helado de pistacho. Él me regaló helado de pistacho sin ningún tipo de problema. Y a él no le gustó el menú viajero. Entonces me comí helado de pistacho, media hamburguesa, aunque ya había cenado porque no le gustó la hamburguesa, y se comió luego los nuggets y las papas. Barbaridad de señor, la verdad. Es un crack. Y luego pues perdimos 2 anzuelos y nos volvimos para casa mientras hablábamos de la vida, la verdad. Estuvo divertido, día ocupado. Mi plan para por la noche ayer era jugar al LOL. No pude. Y llegué a casa, me metí en cama y dije, a dormir. Y estuve con el móvil un rato y he dormido como 9 horas. O sea que perfecto, estamos recuperando el sueño perdido. Hoy ya podré acostarme más normal. Mañana quiero madrugar un poquito. Porque mañana voy al postpartido de Mellado. Entonces, si me levanto antes, puedo, yo que sé, a lo mejor voy al río por la mañana. O hago gimnasio. Porque mañana tampoco trabajo. Gracias a Dios, mañana tampoco trabajo. Esta semana trabajo de jueves a domingo. 4 días. Entonces, pues mi plan de mañana sería levantarme. Hoy voy a hacer ejercicio, por ejemplo, ahora por la tarde después de comer. Mañana sería levantarme, verme el MSI, porque no me lo voy a ver en directo, lo siento. Para luego prepararme el postpartido de Mellado, hacer ejercicio, a lo mejor ir al río, grabar contenido, editar y demás. Y el miércoles mi plan es ir full al río y luego quedé para cenar con unos amigos. Y luego ya el resto de la semana ya os lo contaré la semana que viene, porque aún no la tengo tan organizada. Y este fin de, y para quien le interese, ya que estamos hablando de mi semana, esta semana voy al postpartido de Mellado. Martes, viernes y sábado. Así que quien me quiera ver, sabéis que martes, viernes y sábado estaré por ahí pegando gritos y berreando sobre el MSI. Dicho esto, ya hemos acabado la parte del podcast off topic. Creo que no tengo nada más que contar. Os voy a dar un par de recomendaciones de música que ha salido estos últimos días que me están gustando mucho y que creo que debéis conocer. Y empezamos a hablar de LOL, ¿vale? ¿Qué recomendaciones os voy a recomendar? Aparte de, supongo que todo el mundo habrá escuchado ya el nuevo disco de Mora, que tiene temazos históricos y ya salió hace tiempo. Tropicoqueta de Karol G salió hace 2 semanas y de ese disco tiene un par de canciones buenas. Mi favorita es Verano Rosa con Fate. No está mal la de Amiga Mía con Gracie. Papasito. Y Fucking Movie con Mariah Angelica es God. Luego, obviamente, todo el mundo ha visto que Duki ha salido, no me alcanza. Vuelta al trap. Hoy, de hecho, lunes por la noche sale 5202 o como se llame el LP de Duki, Go It. Lo veré, lo escucharé. Y ya nos vamos a canciones más actuales que han salido. De a mí hay 3 que me han gustado, que es Conmigo no lloras de Walls. Walls volviendo un poquito más a ese pop que hacía con mi canción favorita de Walls, que es Que bien te quedaba. O sea, a mí, que Walls vuelva a esto. De hecho, él dijo, la muerte del rock, se acaba el rock, vuelva al pop un poquito. Me encanta, me encanta. A mí lo que me gusta de Walls es cuando hacía pop, no cuando hacía rock, lo siento. Almas Gemelas de Kea. Y por último, Nanaena de Paulo Londra con RVFV. Esas son mis 3 recomendaciones de esta música que ha salido hace poco. Dicho esto, se acabó ya hablar de cosas que no son League of Legends y vamos a hablar de League of Legends. Tampoco hay que ser muy listo. Lo primero que vamos a hacer, rápido y sencillo, porque hay 1000 programas que lo hacen y que lo hacen mejor que yo, es repasar un poquito el MSI, cómo ha ido, ¿vale? Un repaso rápido para quien no lo haya visto. Tampoco quiero profundizar mucho porque esto lo podéis ver en cualquier lado, lo podéis ver vosotros mismos, os podéis ver highlights y creo que no es un contenido que aporte demasiado, pero es algo que tenemos que hacer para comentar. Entonces, mira, os voy a poner aquí la Wikipedia, la Wikipedia rápidamente para que veáis un poquito cómo ha ido el MSI. Lo último que comentamos fue todo el play-in y justo el último directo que lo hice el 1, empezaba esa noche el Genji contra G2. Podemos repasar, si queréis, mi pick'em para ver lo mal que va. Mi pick'em de verdad, porque si os acordáis, quien lo haya visto en Mellado hizo un pick'em totalmente delusional, pero solté una... yo estoy aquí. Hay gente aún que lo tiene perfecto, no era muy difícil hacerlo perfecto de momento, quiero ver mi pick'em, ¿puedo verlo? Aquí. O sea, yo en el de Mellado hice un pick'em totalmente ilusional que ponía aquí que ganaba G2, aquí que ganaba FlyQuest, si me equivoco, o Animal Legends, no me acuerdo. Aquí puse a T1 y dije, en el de Mellado, esto fue la polla, porque dije, va a ganar T1 3-2. Lo dije en plan exagerando y chiste. Tuve razón. Y de momento lo único que he fallado es aquí con Bilibili. Realmente confiaba en Koi. Y luego por abajo, pues claro, aquí ya fallé. Porque aquí además puse que CFO eliminaba a Bilibili, si no me equivoco, ¿no? Ah, no, aquí puse que Bilibili. O sea, hasta aquí de momento, más o menos, ¿no? Esto lo tengo bien, aún puedo puntuar un poco más. Aquí si gana FlyQuest, aquí si gana... No, aquí ya no puntuó más hasta aquí, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa. Pero bueno, esto no era muy difícil de acertar, la verdad. Esto había que verlo. Y nada, un piqué muy, muy normalito, tampoco mucho raro. He fallado un par de cosas y ya está.
Dicho esto, repasamos rápidamente el MSI, tampoco hay gran cosa. Genji contra G2. G2, la verdad, voy a poner... ¿Dónde pongo, tío? Es que tendría que haber algún sitio donde te ponga los drafts bien. Porque yo ahora tengo que irme aquí a buscar los drafts. Porque si los veo en la Wikipedia es una basurona. Entonces voy aquí. Y lo pongo y lo busco, pero. Highlights, o no. Mira, pongo el directo entero de Ibai. Le chuclamos el directo de Ibai, me la pela. Y vemos los drafts ahí. Y así, ¿por qué en el Ibai y por qué no? De hecho, vamos a hacer así un segundo. Para que yo no tape los highlights. Listo. Arreglado el problema, gente. Ya no estoy robando el contenido a nadie. Vamos a repasar un poquito los drafts y poco más. Tampoco. Joder, soy subnormal. ¡Ah! En serio, tío. Me voy a ir a dormir, ¿eh? ¿Aquí está bien? No, más para atrás aún. Vale. Aquí están ya colocados los drafts. Yo quiero reversar el draft sin colocar. Aquí, justo acaban de piquear Rakan. Vale. Aquí me gusta. Lo pongo en full cam. Vale, ahí estamos bien. Muevo la cámara aquí. Y repasamos el draft, ¿vale? Y un poquito. ¿Qué mapa gana G2 para empezar? ¿Qué mapa gana G2 de estos? En el G2 Genji, tengo que irme aquí, ¿no? Match History. Creo que G2 gana el segundo. No, gana el primero. No, gana el primero e ilusionan. G2 gana el primero e ilusionan. Está aquí, que es este, y el primero lo gana G2. Efectivamente, G2 gana el primero e ilusionan. A ver. Realmente los bans tampoco hay nada muy raro. Tienes que banear la Niebla Canyon. El Jhin de los equipos coreanos da miedo. Por otro lado, bans estándar, aunque Twisted Fate va a 0-8, pero en este momento no sabíamos que iba tan mal. Y Caps es muy bueno con Twisted Fate, entiendo el ban de Twisted Fate. Y nada raro, luego aquí banea supports, porque lo queda por pillar es supports. Además, la Renata, que juega muy bien contra Brown. No hay ninguna locura en los bans en ningún momento. Locuras en los picks tampoco hay ninguna. Me parece interesante que tradees el Azir. Azir está demasiado fuerte, pero G2 tiene respuesta contra el Azir porque te juegas el Yone. Es la única respuesta realmente válida contra el Azir, Yone. A mí personalmente me gusta Tristana como respuesta contra el Azir, me gusta Taliyah como respuesta contra el Azir también, pero la respuesta más efectiva y la que hemos visto que más funciona es el Yone, por lo cual lo dejan open, lo juegan y demás. Al fin y al cabo aquí baneas Taliyah, el equipo rival banea a Twisted Fate Dari y obviamente te están planteando un tradeo de power picks como son Azir y Yone. Y tú lo aceptas, además como ellos lo first piquean, no van a picar otro medio, tienes... Podrías haberte jugado, aunque sabes que King no juega mucho Yone, pero a lo mejor piquearlo tan tarde, teniendo en cuenta que puede piquearlo para top, no lo van a hacer, pero podría haber pasado. Y nada, pues un draft bastante normalito y estándar de GNG. Draft de jugar muy aburrido y G2 con un buen counterpick en medio, a mi parecer, una muy buena respuesta. Skewmon con Maokai, lo cual es muy buen jungla, y por eso consigue G2 ganar la partida al fin y al cabo, ¿no? Tienes un buen jungla cómodo para Maokai, o sea, para Skewmon, que Skewmon, si no está cómodo, G2 no gana, o sea, sin la Brop juegas la mayoría de partidas. Y como Skewmon no esté cómodo, juegas sin Skewmon también. Y Caps puede carrilear si falta uno, pero si faltan dos no puede. Entonces, o Skewmon está bien o el equipo no juega. Y en este caso, pues Skewmon está bien. Luego nada, por otra parte tenemos Jax para Broken Blade, que está en su mejor pick. Y nada, fácil para ganar, entre comillas, para G2, porque tenían una partida realmente cómoda en cuanto a picks, en cuanto a gameplay. Y sin ver mucho los highlights, podemos ver que Skewmon es un jungla que necesita que le den un plan de partida ultra ordenado. ¿Cuál es el plan de partida ordenado para Skewmon? En este caso es un Maokai. Controlar objetivos, llevarte los 4 dragones, gankear cuando puedas y poco más. No tiene mucha ciencia. Y como no tiene mucha ciencia, Skewmon, que a veces le falla un poco la coordinación mano-ojos, pudo seguirlo y pudo hacer lo que quería, que era básicamente seguir el plan de partida. G2 metió el primer mapa porque tenían un plan de partida extremadamente fácil de seguir y es lo que a Skewmon, joder, me cago en la leche, más le gusta, así que lo tuvieron sencillo. Nos vamos aquí al segundo draft. Aquí está recién piqueado el último. Sí. Vale, aquí justo, con el recién pick de Rice. Vamos a hacerlo muy rápido porque hay muchísimas series que repasar. De hecho, no voy a repasar todas, porque los 3-0 que fueron paliza pasamos de ellos, ¿vale? Ahora repasamos un poquito los drafts porque me gusta ver cómo draftea GNG y me gusta ver las ideas que plantean, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos que los bans son medianamente cómodos. G2 sabe que no le puedes dejar leasing a Canyon, bien. Baneas Taliyah otra vez, ¿vale? No quieres meterte en líos en sidelane, me parece correcto, no quieres tener que jugar side, o sea... Lo que mejor puede jugar G2 es Caps a través de Silent, porque es el que más está carrileando el equipo. Entonces entiendo que G2 no quiere tener problemas contra Silent. Y para no tener problemas contra Silent, lo mejor que puedes hacer es banear Sidelaners
fuertes y con rotaciones como son Taliyah o Gwen, que tienen buen uno contra uno, buena limpieza de oleadas y luego buenas rotaciones. Comprensible. Por lado de Gen.G, lo que no quieren primero es el Pantheon, porque Skewmont es muy bueno con él. La Kalista, porque Hansama es muy bueno con él. Y la Poppy, porque hace counter a lo que quieren jugar con la Vi. Entonces ya está. Ya está. Es así de fácil los bans. O sea, desarrolla más o menos el draft. Vi, Wukong, Senna. Vale, no tienes la Kalista, pues buscas otra forma de poder jugar a través de la bot lane. Rumble Alistar y pues tienes la respuesta perfecta, que es el Tankage, que es muy cómodo contra Alistar y sobre todo un support melee hace que la Senna esté cómoda. Obviamente va a tanquear mucho a la Senna, es una muy buena respuesta contra Senna Alistar porque Senna es un personaje que eventualmente pegará mucho, Alistar va a tanquear mucho por la ulti, ya está, whatever. Da igual lo que escale Senna porque Alistar defiende porcentualmente con su ulti, así que está muy bien la respuesta, aunque en línea va a sufrir, pero no lo estás picando para línea porque tienes una Vi y un Rumble, sabes a lo que quieres jugar. Y nada, pues luego bans totalmente lógicos por parte de G2, que es baneo medios porque no has picado medio. Bans totalmente lógicos de Gen.G, que es no has picado medio. Y Silas está muy bien. Sí, ulti de Alistar, ulti de Vi, ulti de Rumble. La de Vi es la peor de las tres que tienes, pero Silas está muy bien aquí. Entonces está muy normal que banee Silas, porque Silas con la ulti de Alistar es una locura. Y más a lo que va a jugar Gen.G, porque aún no lo sabemos cuándo banean Silas, pero si quieres jugarte el Jhin, que ya tienes pensado que vas a jugar Jhin. Silas roba la ulti de Alistar, divea al Jhin, en plan, divea en medio de la fight. No es que divee bajo torre, sino de que se vaya a la backlane, entre en la backlane, lo revienta y se va, porque tiene la ulti de Alistar y se cura 50.000, además con la W. Por lo cual está muy bien el Silas en contra del Jhin, porque Jhin no puede estar quieto con la ulti, porque va a entrar Silas. Me gusta. Y el Ornn lo mismo, te corta la ulti de Jhin de lejos, te corta el engage de Vi y te gana mucho espacio para que la ulti de Rumble no sea útil. Son dos bans lógicos, teniendo en cuenta además que falta el top laner, que no está jugando muy bien nuestro señor Broken Blade, así que es comprensible este ban. Nada. Plan de partida mucho más sólido para Gen.G que la anterior partida, y que Wukong aquí tiene que ser un poco más creativo porque no tiene tan fácil el early en el midgame. Y pues Skewmont perdido, ventaja de todas las líneas porque simplemente por outplay mecánico son mejores y se lo llevan. Tampoco hace falta mucho más que hablar de esto, la verdad. Siguiente draft, yo creo que ya no hay mucho ni que comentar, ¿no? Te jode de forma histórica el Lee Sin aquí, pero bueno, vamos a comentar. Es que esto es una paliza de Gen.G, este mapa. Es que da igual que analice el draft de este mapa, porque esto es una paliza de Gen.G. Entonces, voy a ver si podemos comentar algo un poco más interesante o nos vamos ya. Bans totalmente estándares. En este caso banea el Twisted Fate G2 porque es un buen pick para tradear y además contra Víctor le machar escalado. Y luego, por mucho que Víctor sea mejor, con que te mete un stun en el Twisted Fate, estás muerto. Entonces es comprensible que no quieras jugar contra él. Draft normalillo de G2, no veo nada raro. Voy a intentar balones para caps, pero el Lee Sin de Honor en early te destroza. No tienes cómo responderlo porque Jarvan tampoco es que sea la polla contra el Lee Sin. Es bueno, pero ya. Honor, Honor, Canyon se pasa por el forro de los huevos a todo el equipo de G2 en early. Ya está, tampoco hay mucho más que comentar en este draft, la verdad. Nos vamos al siguiente, que es el cuarto y último de la serie. Con el mundo aquí, perfecto. Y nada, el Jaice de King, que es un Jaice coreano, es un Jaice que mete miedo histórico. Cualquier Jaice coreano mete miedo, son buenísimos. Luego, además, es que, tío, es que tienen una compo. ¿Cómo se llama? El Skarner me gusta mucho. La Poparda, que es muy buena en el momento que ves a la Leona para jugarla de support. Taliyah también es muy buena contra Leona, contra Atros, contra Kai'Sa. Es que es una locura. Tienes el mundo que puede ignorar todo el anti-engage OCC que tiene el equipo de Gen.G, pero te da igual porque el mundo que vas a ir corriendo por el Corki tiene un dash, tío, es un AD carry bastante cómodo contra mundo, no es el mejor, pero tiene un dash, tiene la E que le baja resistencias, no tiene mal daño, o sea, no es el mejor AD carry contra mundo, pero tampoco es el peor, tío, no es un Varus que se queda quieto, no es un Jhin que se queda quieto, está muy bien el Corki aquí, entonces el mundo es un medianamente buen pick contra Taliyah, contra Skarner, contra Poppy, y juega una línea decente contra Jaice, pero tampoco me parece una locura, porque cuando te pillas mundo es porque quieres divear a la backlane entrándole a la de carry o al medio rival. Vale, pues sí, por Taliyah, pero Taliyah tampoco es el peor campeón contra mundo. Porque en el momento que Poppy te mete un CC, Taliyah ya tiene la W Evil para poder moverte para atrás. Así que tampoco es una locura. Es low key playable, entiendo por qué te lo piqueas, es cuarto mapa, te quedan menos cosas, es comprensible. Igualmente da igual. El draft está perdido, te piqueas el Twisted Fate, whatever. No le podía importar menos a Gen.G el Twisted Fate, y más si tienes la Taliyah para machear la búsqueda. Incluso podían haber piqueado Silas. No es tan bueno Silas, pero bueno. La ulti de TF está bien, la ulti de Leon está bien, la ulti de Mundo está bien, pero
Me gusta más la talilla porque me parece que es más útil y sobre todo para lo que quieres jugar de que no se muevan todos, así que está mucho mejor la talilla, pero podían haber jugado Silas sin ningún tipo de problema. En cuanto a bans, no hay bans raros, los segundos bans de G2, que son Camille y Ambesa, es que delimitan que si os ibas a jugarte un mundo o un tanque en top, y de los que quedaban open, mundo es el mejor. Y por el lado de Genji, Genji realmente pensaba que podía salir un Twisted Fate para algún lado. Perdón, he hecho el análisis todo el rato diciendo que el mundo era top, pero es jungla. Realmente el análisis es el mismo, pero no linea contra el Jaice. Da igual. Es el mismo análisis, simplemente que no linea contra el Jaice. Pero está bien igual. Porque banean la Camila en mesa para que no puedas tener un buen matchup contra el Atrox y mandar al Jaice a medio, que podría haber pasado. Ya está. No pasa nada más. Whatever, se acabó la serie. La siguiente serie no la vamos a repasar porque es el New World Legend FlyQuest. Vamos a repasar simplemente el mapa que gana FlyQuest, el draft que saca FlyQuest para ganar el mapa. Si no me equivoco, FlyQuest gana el primer mapa, ¿no? FlyQuest que gana el primer mapa. Vamos a repasar simplemente el draft del primer mapa de FlyQuest, ¿vale? Y luego pues ya repasamos el resto. Primer mapa de FlyQuest, draft, aquí. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Es la pick de Sena, sí, ok, ahí estamos. Muy bien. Pues podemos meterle aquí un repaso todo rápido a este draft, vale. Es el que gana FlyQuest y realmente es que está muy bien planteado lo que quieren jugar. Tienen muy claro con la compo cómo van a jugar a partida y demás. Pero bueno, antes de explicar eso, vamos a hablar rápidamente de los bans. Anyone's Legend, los pandas saben de sobra que el más peligroso es Quad. Le banean la Casio y el Azir, porque además. O sea, quizás se vienen muy arriba porque baneando Casio y Azir tan pronto, ya enseñas lo que quieres jugar. Ya dices, te voy a ir para adelante y te voy a teamfightear. Obviamente, pues te voy a picar un Shenzhou, o te voy a picar una Poppy, o te voy a picar algo que entre. La Poppy no puedes porque ya está baneada por. Ya está baneada por el equipo de FlyQuest en el último ban. Pero claro, obvio, yo creo que era obvio que Poppy era un pick a tener muy en cuenta en el equipo de FlyQuest. Porque, o sea, de FlyQuest, de New Legends, de los pandas, en el momento que baneas Azir y Casio, sabes que quieren entrar a tope. Incluso podrías haberte pegado un Maokai en vez del Shinzao, pero a mí con esos otros bans me entra el Shinzao, que es lo que han piqueado, la Poppy y a lo mejor la Vi. Serían los tres campeones que tenían pensados para Tarzan en este primer mapa. Por eso los bans que haces. Obviamente también el Rakan, obviamente también quizás un Nautilus en bot o algo así. O sea, 100% en Eagles Legend quería jugar a entrar. Por eso los bans. Y el Varus simplemente porque Masu es muy bueno con Varus y porque seguramente tenían pensado que no iban a jugar una bot lane que quisiera estar contra el pokeo, porque al fin y al cabo, tanto Rakan y Shaya no son los mejores contra el pokeo de Varus y además luego la Taliyah lo pasaría muy mal contra el pokeo de Varus. Entonces yo entiendo que ellos tenían pensado, sí o sí, hoy vamos a reventarlos a base de te voy a entrar y te voy a destrozar. Pero el equipo de FlyQuest también juega. Y me parece extraordinariamente bueno la primera rotación de FlyQuest porque te piqueas a Taliyah, muy bien. Me piqueo el Galio. Flexpick, nos podemos poner escritos triple. Top, medio y support. Obviamente support no va a ir porque hace mucho que no se ve, pero top y medio es flexpick. Que acaba yendo para top, de hecho. Y respondes con el Pantheon, que era otra posible opción de los pandas para jugar a Taliyah Pantheon. Aunque yo creo que no lo tenían contemplada, porque por los bans yo creo que era más rollo Shinzao Poppy. Luego te vuelven, pues dicen, vale, me has quitado jungla, voy a picar jungla ya para que no me van más junglas, porque entonces se me va a la mierda la compo que quiero jugar dentro de todo el rato. Te piqueas el Shinzao y te piqueas el Rumble. Rumble que me parece malísimo, porque es malo contra el Galio, y el Galio aún no se ha desvelado para qué línea va. Tú ya has demostrado que tienes doble AP, por lo cual el Galio es la leche, porque tienes Rumble Taliyah. Aquí me parece un draft de no respetar para nada FlyQuest, porque te piqueas doble AP cuando ya has visto el Galio, me parece un basurón. De hecho, aquí, porque ya has piqueado Pantheon, pero después del Rumble te piqueas un Maokai y te quedas más chulo que un 8, a ver quién te baja. Te piqueas Maokai, Sion medio y esperas a que la Sena escale. Y ganas simplemente porque no te matan. Pero bueno, tampoco está mal aquí lo que haces, porque al fin y al cabo el Maokai ya no puedes pillarlo y te pillas la Oriana, que está muy bien. No como engage, sino como ellos quieren jugar a entrarme y voy a defenderme. De momento no está tan claro que quieran jugar a entrarte, porque falta el follow-up de Rakan, pero bueno, ya te lo puedes intuir por los bans que quieren jugar a eso. Y pues respondes con Oriana, que me parece un mierda de campeón, pero me parece lógico que vas a jugarlo aquí. League of Legends sigue baneando a de carries porque Masu no ha piqueado aún. Y ya dejan claro que no quieren jugar
una línea de superpresión, quieren jugar un poco más chill, porque la Xayah Rakan no es la línea más presionante del mundo. Lo que más quiere presionar, los que más presionan en este meta, pues serán Varus. Te gana muy fácil también el pokeo, el Ezreal, el Lucian, obviamente con el Braum o con la Nami, que no se juega tanto, la Kalista y demás. O sea, todos los power picks de presión están fuera. Quizás podías jugar un poco el Corki, pero no, banean eso y dejan claro que quieren jugar Xayah Rakan. Perfecto, no me parece un mal pick Xayah Rakan. Y por otro lado, pues tenemos la Rel Sena, la cual me parece complicada de jugar contra Xayah Rakan, sobre todo por la Sena al principio, porque el Rakan tiene muchas herramientas de entrarte, pero claro, si la Sena juega bien y si Busio está fino, que lo estuvo, no te pueden hacer nada. Y pues fue lo que pasó básicamente en esta partida. Era muy fácil para el equipo de. Para el equipo de. ¿Cómo se llama? De FlyQuest jugar a partidas si sabían lo que quería hacer nuestro querido equipo de los pandas. Y lo sabían. En ningún momento Tabe se escondió del plan de partida que quería para sus jugadores. Pero el equipo de FlyQuest se dio cuenta y más o menos jugó en torno a ello. Y si le damos un poquito aquí ojitos a la partida, podemos ir viendo cómo va. Es una partida muy tranquila donde quieres que escale la Sena, donde quieres que escale la Oriana, donde no va a pasar nada, porque si Pantheon y Galio pueden rotar como de la gana, no va a pasar nada en ningún lado del mapa, porque no van a dejar que pase nada nunca, porque para eso existe Pantheon y Galio. Entonces es una partida que realmente FlyQuest tiene cogida por el toro por los cuernos. Son ellos que eligen cuándo pelean, cómo pelean y dónde pelean, ¿vale? Porque sí, puede llegar Shanks lo más rápido que puedas, pero va a llevar Wipo detrás, va a llevar Ispar detrás, puede quad tepear si no es a Ela por quien van, y ya está. En el equipo rival puede ser una rotación de Shanks y a lo mejor que estén por ahí Tarzan y Kael. No es una locura, ¿sabes? Por ejemplo, aquí este salto de Kael, le gastan el flash a Inspire, luego te lo regastan de nuevo porque tiene una muy buena ultibursio, pero eso. Aquí ya están un poco raros, ¿no? Aquí Kael quiere buscar un engage, por eso se saltó la piña, porque querían pelear, pero lo dicho. Es FlyQuest quien elige cuándo y dónde pelear, y no quería pelear ahí Inspired, le metió el stun, fue a por él antes de que él siquiera pudiese ir a por ellos. Ya está. Y pues poco a poco, una partida muy ordenada de FlyQuest, si os fijáis. No son locuras de kills, no son locuras de torres, no es locura de nada. Poco a poco va sacando ventajas, sidlane, pusheando, moviéndote, jugando bien la partida, que es lo que tenían que hacer. Y una partida muy, muy, muy correcta de FlyQuest, donde luego ya hay un punto en el cual, si vas por delante, fuerzas tú. Porque claro, tú lo que no quieres es pelear. Pero en el momento en el que te pones por delante, tú puedes pelear cuando quieras. Tú tienes el Pantheon, tú tienes el Galio, tú tienes la Rel, tú eres el que quiere, cuando quiere entra. Y pues nada, GG para FlyQuest, se llevan el primer mapa y no hay mucho más que comentar de estas series. El CFO contra T1 es demasiado largo para analizarlo. Entonces, vamos a verlo rápidamente en los en los scoreboards. Porque si vamos a los pick, tío, es horrible. Estos pick and ban son horribles. Y no vamos a volver a poner a analizar otra vez 50 minutos los picks y bans de T1. Esto es infumable, tío. Esto es infumable. Es que CFO le puso contra las cuerdas, ¿eh? Esto es infumable, tío. Verlo así es infumable. Entonces nos vamos aquí rápidamente. Esto fue este día, ¿no? ¿Fue este día? Aquí. Y repasamos un poquito la partida por encima viendo esto y ya está. Es que si nos ponemos a repasar todo el MSI de tal, yo quiero quitármelo de encima. Por ejemplo, el T1 Bilibili 3-0, estompeada. Bilibili hizo algo un poquito al principio del primer mapa y del segundo y no hubo mucho más, ¿vale? Ya no vamos a ver más. Bilibili Koi lo mismo. Koi no se presentó, respetó demasiado. Sacó un pelín de ventaja en un mapa y otro lo ganó. Ya está, whatever. Por abajo, FlyQuest, destrozada histórica G2. El plan de partida de FlyQuest fue Caps no juega, Caps no jugó, perdieron. CFO, paliza histórica, no se presentó MCOI. O sea, este Movistar Koi me recordó a el año pasado, cuando a veces jugaban, salían a jugar y no peleaban, no tenían ideas, no hacían nada. Me pareció a esto. No sé qué le pasó a Koi contra Flying Oyster, pero me pareció que no salieron a jugar. Y luego vamos a dar también un repasito rápido al Genji Aniguas Legend, que fue un 3-2 también muy chulo, muy chulo, muy chulo. Pero eso, vamos a pasar el CFO T1 y el Genji Aniguas Legend y acabamos de repasar el MSI, ¿vale? Porque si no, nos pasamos aquí un año solo con el MSI. Y tengo 1000 cosas más que comentar aún, ¿vale? Vale, primero, me encanta APAC, amo APAC, qué región más divertida. Putada histórica para Driver. ¿En qué punto entra Rest? Entra Rest, luego entra Driver, luego entra Rest y luego entra Dora, Rest otra vez. O sea, ganan una partida Rest y otra Driver, si no me equivoco, ¿no? Porque ganan la segunda y la tercera, la segunda la juega Rest, la tercera la juega Driver. Ganan una partida Rest y Driver y luego ya no gana nadie más. Es lo de siempre. A Driver lo metes cuanto antes para que pueda
para que pueda jugarse el Sion, si le puedes dejar que se juegue el Yorick, y luego ya entra Rest, que es el más tranquilito. Pero bueno, primera partida, si os fijáis en los bans no hay nada raro, en los picks no hay nada raro. Partida estándar donde T1 jugó como tenía que jugar y poco más, no hay nada que comentar esta partida. La primera que gana Flying Oyster, me gusta bastante que se juegue el Lucian Nami en vez del Lucian Brown, que podías haberlo jugado, no estaba baneado. Pero realmente tampoco está tan bien el Lucian Brown aquí, entonces entiendo que no lo piques, ¿vale? ¿Por qué, no está, ¿por qué es mejor aquí Lucian Nami que Lucian Brown? Porque el Brown aquí no te para nada. La Nami hace lo mismo con la ulti que el Brown, que es tirar un knock para la gente. Y es mucho mejor la ulti de Nami, que es más gorda y más instantánea para parar a la entrada de Wukong, la entrada de Jax. Incluso cortar la ulti de Ryze si quieres, que, que jugar el Brown, que no vale para nada. Porque, ¿qué paras? El rebote de la E de Ryze, alguna lancita de la Kalista. Además, es malísimo Brown contra Kalista, porque te ataque las lanzas y ya te las peta cuando te vaya el muro, ¿sabes? Entonces nada, pero bueno, aquí Honkyu solo kill a Faker, Honkyu totalmente desatado, muy buena actuación del mid laner estrella del equipo de las ostras, y no hay mucho más que comentar de eso. Una Vi que está muy bien drafteada, porque va muy bien contra el Jax, va muy bien contra Kalista, va muy bien contra el Ryze, y el resto pues nada, me gusta mucho Dogo, que se hace una penta, que si no me equivoco en esta partida, es en esta la siguiente, bueno, se hace una penta que en una de las dos, de hecho lo podemos ver aquí, me lo pone ya. Dogo, que se hace una penta. A ver, es la siguiente, vale, se hace una penta aquí en la siguiente, vale. Pero es una barbaridad lo de Dogo. Cómo juega también, cómo clican los dos carries de Flying Oyster. Y en la siguiente draft también, que es una barbaridad histórica y me parece muy guay. Cómo anula a lo que quiere jugar el equipo de T1. Que también te digo, Keria se viene arriba con el Brown, que Brown es infumable. Entiendo por qué lo juegan, ya lo explicamos, vamos a repasar el draft, pero me parece infumable. El 3 está muy, muy, muy mal en meta. Ningún ban extraño por ninguna parte. El ban de Yorick porque está jugando Driver en vez de Rest. Y ya. Driver que está acostumbrado al Sion y pues te va a hacer la de siempre, ¿no? La de, bueno, no puedo jugar Sion, no puedo jugar Yorick, pues me juego un Gragas y no existo. Pero al no existir, tampoco existe Doran, que no puede sacar una ventaja súper loca en línea. Un Trundle totalmente histórico. Solo existe el Galio. La respuesta es el Zed de Honor, lo cual está perfecto porque va muy bien contra Trundle y puede ir contra la Kaylin. Pero bueno, está muy bien protegida con el Gragas, con el Braum y con el Swain. El Swain me gusta porque, aunque sea AP, como es a DPS, porque es un señor que tanquea mucho y con el Conqueror se cura mucho, le macheas al Galio. Y es muy buena respuesta porque puedes jugar en contra de la Gwen. No me extrañaría si la partida se hubiese alargado un poco más un rostro espiritual por parte del Swain. No pasó, pero no sería de extrañar. Ya tenía el Zonias para el doble AP. O sea, el doble D, así que perfecto. Y luego, la botlane de T1 que se mete en un lío porque quiere jugar la Sena 3. El 3 lo juegas porque si no tienes 3, la Sena se muere 80 veces. En línea no tanto, aunque bastante se puede morir. Entonces, es el 3 linterna. ¿Os acordáis de cuando jugaba 3 max de W para que la Jinx pudiese jugar tranquilamente la botlane, escalar y ganar? Pues esto es lo mismo. Es 3 linterna de que no se me muera la Sena en línea. La idea está lógica, pero el 3 está tan mal que da igual, porque no se puede hacer mucho más. 3 es un personaje que se puede jugar así, pero realmente el 3 no se juega para eso. El 3 se juega para te engagueo, te tal, hago plays, y no está en meta ahora mismo para poder jugarse. Whatever, el 3 interna no es una idea mala, pero es una idea que te deja con un support que solo vale para que todo de carry sea útil. No lo fue. Se hace una penta que le da carry rival y tiene demasiadas herramientas el equipo de Flying Oyster para llegar. Porque vale, pilar, linterna, pero ulti. ¿Qué haces? Ya gastaste la linterna. Ulti, ya gastaste la linterna. No es tan cómodo. Y no hay una buena defensa en torno a la Sena, que es el DPS del equipo. La Gwen tiene que entrar a pelear. No es una frontlane. Es una frontlane invisible, porque con su W esquiva, pero no tanquea. El Zed no va a pilear a nadie. Entonces te queda solo que Galio 3 pueden jugar a pelear a la Sena, pero el Galio no existe en el momento que tú le tira la ulti. Y 3 solo tiene un cooldown para pelear a la Sena. Porque vale, luego tienes el despellejar, pero ya es más complicado. O sea, es una partida muy difícil de jugar para el equipo de T1. Planta el 2-2 Flying Oyster y ya T1 dice, vale, creo que os hemos subestimado, voy a hacer draft más serios. Pues ya está. Ningún ban loco, baneas Nocturne para que no te hagan a lo mejor el Nocturno Oriana, baneas Lee Sin porque Lee Sin está fuerte, parece ser, y los coreanos te meten una paliza con él. Y aquí pues no hay ningún ban loco. Baneas Yorick, aunque está jugando Rest en vez de Driver, pero bueno, creo que es un campeón que más o menos comparten, o te da miedo que lo pueda jugar, aunque no lo haya enseñado, y es fácil que lo pueda jugar porque tiene un compañero que lo juega y se lo pueden enseñar, entonces es comprensible que entiendas que pueden jugarlo, te da miedo, y además es bueno, entre comillas, contra el Rumble. Comprensible. Vale, nada. No me parece mal draft del equipo de CBT Flying Oyster, pero
Con Jhin Nautilus no haces nada. Porque está el Silas, que es lo que hablamos antes. Aunque no esté el Alistar de lo que hablé antes, de que el Silas puede divear al Jhin muy fácil con la ulti de Alistar, lo puede hacer distinto. Porque puede divear al Jhin con la ulti de Nautilus, con la ulti de Ambessa, o con la ulti de. O con la ulti de Casiopeya. Que es básicamente en esencia lo mismo. Me el tiro para adelante, te corto tu ulti, o estás muy quieto porque es un AD carry y te pillo, ¿sabes? Y luego pues juego con Zonias, o sea, se tira Zonias, tira Flash, es Faker, es una barbaridad. El Jhin es injugable en este matchup, en esta partida. La Ambessa le da muy buenas ultis al Silas. El Silas aquí está drafteado de locos. Y nada, simplemente Team Gap, Manos Gap y Partida Gap. Y ya, si el quinto mapa. Me gusta que Jun ya saque la Cira. Pero es que. Es que lo que hace Faker en este mapa es una locura, tío, con la Oriana. Realmente, la Oriana es la que tiene que holdear la partida, la que tiene que ayudar a las fights para que pueda pillar un reset Gumayusi. Pero es que lo juega también este mapa que para qué vamos a comentar nada. Se sigue baneando el Lee Sin y no aparece Lee Sin porque si no nos vamos a la mierda. Se va a la mierda el equipo de Flying Oyster porque Lee Sin está totalmente fuerte, según los coreanos, lo están jugando a un nivel histórico. Te pueden reventar muy fácil la partida, entonces entiendo que no quieran dejárselo para que ningún coreano te meta una paliza, ¿no? Y ya después de eso, ya comenté el resto de series, nos vamos al Genji Onigos Legend. Llevamos una hora de directo solo hablando de drafts y partidas. Más de draft que de partida, porque las partidas realmente se están basando mucho en el draft. No de que el draft decida la partida, sino de que se está jugando. O sea, los equipos están jugando muy como se debería. Rollo tranquilos, serios, siguiendo planes y ganando. Entonces, el que gana es el que sigue el plan y el que pierde o tenía un plan peor y aunque lo siguió perdió o no siguió el plan. Entonces, realmente revisitando los drafts casi que te haces una idea de cómo ha ido la partida. Porque no ha habido ninguna play loca, ningún upset loco de uy, este draft es malísimo y este campeón se ha fedeado y ha ganado. Ha sido todo muy. He drafteado un plan más. No siquiera, ni siquiera he drafteado mejor. He drafteado un plan más sólido o más fácil de llevarte y con eso he ganado. Entonces, pues, por eso lo. Por eso con repasar los drafts llega. Y porque si me pongo a repasar los 150.000 highlights, no acabamos nunca. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Ahí fuera hace frío desde que no estás. Vale. Anyone's Legends contra Genji. Los de Anyone's Legends que fuerzan el quinto mapa al mejor campeón del mundo actual, el mejor jugador del equipo del mundo actualmente. Aunque bueno, habría que ver si es T1 por cómo le mete el tercero a Bilibili. Pero bueno, el top 3 equipos del mundo son Anyone's Legends, Genji y T1. Creo que eso es indiscutible, ¿no? En plan, nadie me va a venir a decir, no, Bilibili entra en la terna. ¿Qué terna va a entrar si le ha metido un tercero T1 que lo ha mandado para casa más rápido que a G2 y a Koi? Vale. Realmente, el primer mapa es Genji no respetando, queriendo jugar para adelante y queriendo jugar un estilo un poco más chino de lo que juega normalmente, que ellos son un poco más aburridos que esto. Y te gana New Legend con un draft totalmente guay. En plan, es que es un draft full chino, ¿eh? En plan, Flandre con Rumble. Es buenardo con él. Tienes un Pantheon Annie para. Peleo, me muevo y hago lo que me da la gana. La Kaisa para divear, que además Hope está a un nivel histórico. Qué bien está jugando Hope en general esta semana, ¿eh? O sea, esta semana, este año. Y la Rel para pelear más. Ya está, ya está. Es que es. Anyone's Legend es peleo, peleo, peleo. En plan, China es pelear, pelear, pelear. Tienen planes de partida, desarrollan early games, pero con llegar even y con una compo cómoda de pelear, te van a ganar la línea. Te van a ganar la partida, te van a ganar las fights, te van a hacer skill check. Y es lo que pasó. Es una compo muy cómoda de jugar para el equipo de New Legend por los jugadores que tienen, por el estilo de su liga. Luego ya Genji dice: ah, carayo. Quizás no debería jugar, machear el estilo del equipo rival y jugar mi estilo totalmente aburrido. Y es lo que hacen. Escalar en botlane, escalar en medio, un jungla que puede estar en cualquier lado y puede poner por delante y puede hacer contra el jungla si quiere, puede hacer lo que dé la gana porque es bastante versátil en Nocturne. Y King lo dejamos en su isla y whatever. Y luego que se vaya a Silent a ganar. Ya está. Fácil y sencillo. El puto Twisted Fate, que es un bait pick de la leche, es malísimo contra la Gwen porque te esquiva la carta como quiere. Porque Twisted Fate no quiere estar nunca en melee de Gwen. Entonces, si le tiene que meter la carta, desde lejos. Desde lejos Gwen hace W y no hay stun. Y tira la E para adelante, tira la R, te slowea, te mete un básico, recupera el cooldown de la E, te empieza a meter R, te empieza a meter Qs y te mata. Y ya está, te hace raid down. En el momento que misplayas la carta amarilla con tu Step Fate, la Gwen te hace raid down. Entonces es injugable ese matchup en Silent. Y además te cae la ulti de Nocturne y eres inmóvil. Ya está, no hay más.
Un draft muy estilo Genji. Y el siguiente, también. Es que el siguiente es una barbaridad de draft por Genji, eh. Es que el Ziggs me gusta, tío. Se juega muy poco Ziggs para lo bueno que es, eh. Y yo creo que con un support decente, rollo. Alistar. Quizás tenéis un tanque o un disengage. Incluso Gragas, no sé. Ziggs me gusta como respuesta a la Sena, rollo. Te limpio waves, escalamos los dos. No tienes mucho wave clear, por lo cual te puede incluso presionar y quitarte un par de plaquitas. Te gano la carrera de daño a las torres. Ziggs contra Sena me gusta mucho. No se está viendo, pero yo creo que en X drafts y dependiendo de, sobre todo, el support rival, Ziggs contra Sena es bueno. Obviamente, lo que decía Marauder en el postpartido tiene razón, yo no lo había pensado. No puedes jugarlo contra Tankkench porque hace running down, porque no tienes daño y el Tankkench simplemente se te tira encima y te hace running down y te matan, o consigue muchas cargas la Sena. Igualmente, yo creo que es low-key playable el Ziggs contra Tankkench. Dependes mucho del support. Obviamente, en la partida que lo comenté yo era con Sena, con Serafín es injugable. Si juegas Ziggs Alistar, Ziggs Nautilus, Ziggs Maokai, Ziggs Rakan, algo así me gustaría, incluso con Enchanters. Es que Ziggs Lulu es una mierda. Puedes jugar Ziggs Lulu si tienes Tristana en medio, entonces tienes un campeón al que luego poder tirarle la ulti. Pero Ziggs Lulu ya es más de nicho. Yo tiraría más por Ziggs Tank que Ziggs Engage. Incluso Ziggs 3, si estuviese en meta, me gustaría más. Y sería low-key playable contra el Tankkench, con Alistar sobre todo, porque Tankkench no pueden gaguear porque desengagas con Alistar. Juegas en torno al cooldown de la W para cuando Tankkench está casteando su W, le tiras tú la W de Ziggs, que es casi instant, se la cortas y nunca te engaguea Tankkench. Tiene más o menos el mismo cooldown la W de Tankkench que la de Ziggs, entonces es jugable. No sé, es una línea de draft que me gustaría que explorasen los equipos del MSI, porque Ziggs como respuesta a Sena, para que Sena no exista, me parece muy bueno. Dicho esto, contra Varus también está muy bien porque macheas el pokeo. En early tienes más push que el Varus. Bueno, primeros levels tienes menos, luego post primer back y segundo back tienes más push que el Varus y luego ya te lo machea, pero tiene que gastar cooldowns más importantes el Varus y con más cooldown, que es la Q de Varus que tiene más cooldown que la de Ziggs. Entonces, pues ahí ya luego le macheas que pusheas más rápido y mejor, gastando habilidades menos importantes para tu rotación de habilidades. Nada más que decir. La mesa que es muy buena contra el Sion y ya está. Es que simplemente es una partida súper aburrida de Genji. Este quien la haya visto ya sabe cómo funciona Genji. Pero, recordemos, Flandre y meter del high de tanque, usted juega cosas muy raras en top. En el momento que ves el casante, te piqueas un Smolder y te gana la partida. Es que es muy guay este Smolder, eh. Porque además la Nafiri no es tan buena contra Smolder. Porque Nafiri Casante, si el Smolder respeta un mínimo, es luego al Casante. La E para atrás, Nafiri se acaba de meter con la ulti debajo de torre de Smolder. No es tan fácil. Si en vez de una Nafiri fuera un Maokai, sí, es injugable para el Smolder. Si en vez de un Casante, que su CC es bastante complicado, porque excepto la ulti, la W requiere de ponerte a melee y acertarla, que puedes darla, pero no es tan fácil. La Q, lo mismo, tienes que acertarla porque es un skillshot. Excepto la ulti, Casante no tiene un CC tan fácil para aplicar Smolder. Entonces Smolder, bien jugado, y obviamente Flandre es un buen jugador, tiene una línea más o menos fácil. Es una pena que no... Que no... o sea, vamos a ver el draft, de hecho. Me interesa ver el draft de esto. Un momento. ¿En qué rotación se pique el Smolder? Es que piqueas el Smolder perfecto, tío. Ya has visto al Casante y Nafiri. Y tampoco quedan muchos campeones abiertos ya por el Fearless Draft. Es una locura este pick de Smolder. Ya viendo el Casante y luego encima te responde el puto Canyon con Nafiri, que es una troleada histórica. Pero claro, dile a Canyon que se juegue un Maokai o que se juegue una Poparda. Que se pueden jugar Maokai y Poppy no se han jugado aún. Ah, no, Poppy no se puede jugar, pero Maokai sí. Para mí aquí era Maokai en vez de Nafiri. Eh, es un pelín peor el Maokai que la Nafiri contra el resto del equipo, pero teniendo en cuenta que la win condition es casi 100% el Smolder, es Maokai, flash W y dejar el Smolder en la mierda. Da igual. No me gusta el Silas aquí. La ulti Smolder es una mierda. La de Jarvan, me haces un favor, porque además te responde el Galio. La de Miss Fortune, whatever. Y la que está bien es la de Nico. Entonces, Galio y Nikos también, pero tampoco es que no es una locura, tío. No me gusta nada aquí el Silas, eh. Que lo piquean, ¿en qué rotación piquean el Silas? Cuarto mapa. Lo piqueas viendo ya todas las ultis menos la de la Jarvan. Quizás piqueas Silas para forzar que ellos no piquen el Maokai, porque sí que es muy buena ulti robarle la ulti del Maokai. ¿Qué tal entra Maokai en este draft? No, es que vas a piquear siempre Jarvan, porque tienes ya el Galio. Y tienes ya. No sé, no entiendo el pick de Silas, la verdad. No me gusta. La Kaylin Karma para machear me parece decente y ya. Y esto es un. Ya está. O sea, draft chinardo, draft de
Acabo de reventar la top lane simplemente con un pick y el resto del equipo quiere entrar y pelear muchísimo en plan fights, en plan te outplayeo con la Neko entrando, te outplayeo con el Galio entrando, te outplayeo con el Jarvan, si está posicionado bien Hope, te mete unas ultis de muchísimo daño y luego este señor, después de todo el daño que te he metido, te voy a meter el Smolder para reventar. Es que es una barbaridad de draft para el equipo de New Legend, que además es literalmente cómo le gusta jugar a los chinos. Le gusta escalar, le gusta no rayarse en early, tampoco quieren hacer plan súper complicados de early, y luego teamfightear, y es literalmente este draft. Y ya, pues ya nos vamos al Genji Anibus Legend, ¿no? Joder, mira, menos mal que quería repasar rápidamente el MSI, porque llevamos una puta hora repasando el fucking MSI. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada extraño. Bansa de carries a Ruler porque te da miedo. Bansa de carries a Hope para que Ruler pueda jugar cómodo. Y pues poco más, ¿no? En plan, draft muy estándar. Me gusta que la Casiopeya vaya saliendo más porque me mola mucho. El Blitzcrank aquí tiene mucho value. Porque pillar al Shen muy pronto significa que el Shen sea inútil. Pillar a la Casiopeya no está mal porque le fuerzas a una ultimala. Y pillar al Corki, CC que lo matas. O sea, está muy bien, está muy bien. Sobre todo para línea está muy bien. Porque es muy bueno contra. Para mí parece que es muy bueno contra el Shen. Porque el Shen quiere entrar siempre. Pero si tú lo pillas y entras cuando tú. Y haces que entre cuando tú quieres, mucho mejor. Digo nada, King con Camille y GG. Muy interesante, la verdad, el Pandas contra Genji. Y cómo se define la serie en cuanto a si los Pandas pueden jugar a su estilo, Genji las pasa mal, ¿eh? Pero obviamente Genji sabe draftear muy bien para que eso no pase. Si no, no habrían ganado. Podemos hacer predicciones rápidas para los partidos de la semana que viene, o sea, de esta semana. De hecho, se juegan hoy, ¿no? Hoy se juega el Pandas CFO y mañana se juega el Billy Fly. Y luego se juega ¿qué es? ¿El jueves? ¿O cuándo? ¿Es jueves? O sea, el miércoles por la noche, que sería jueves, se juega el Genji T1. Vale. Rápidamente, mis predicciones. Anyways Legends CFO 3-2 para los pandas. Creo que las ostras han demostrado que son suficientemente buenos para meterle 2 mapas a los pandas, pero los pandas son muy buenos y lo hemos visto como han conseguido poner contra las cuerdas a Genji, el actual, para mí, mejor equipo del mundo, peleándose con T1. Billy Fly, 3-1 Billy. Creo que FlyQuest puede llevarse un mapa, pero incluso 3-2 Billy, porque FlyQuest le sacó un mapa a Anyways Legend. Así que a lo mejor le puede sacar un mapa también 2 mapas a Billy. O sea, gana Billy, pero no me extrañaría que FlyQuest llegue al quinto mapa. Y luego Genji T1, yo creo que esto es un quinto mapa de manual, como pasó con el T1, con el Genji Hanwha Life. ¿Y quién gana? No lo sé. En el Genji T1, si me tengo que jugar, yo creo que gana Genji. Pero ojo T1, no me extrañaría que gane T1 también. Es muy complicado de ver esto, T1 ha pegado un step up que no tiene sentido, pero bueno. Y entonces mis predicciones de momento son Pandas, Billy, Genji. Luego sería Billy contra Pandas, Pandas contra T1, T1. Y la final sería Genji T1 otra vez con la cuarta plaza como segunda región para China. Claro, que cuidado porque si las ostras ganan un, si las ostras ganan a los Pandas y luego a Billy o a FlyQuest, se plantan como segunda región y quien lleva un representante más sería APAC, ¿eh? Qué locura que APAC puede llevar. ¿Qué? ¿Cuántos van al mundial? 3 de APAC ya. Worlds 2025. Sí, van 3 de APAC, van 3 de APAC, van 3 de APAC, van 3 de APAC. Y podrían ir 4 de APAC incluso. Si CFO gana a Pandas y a Billy o Fly. Qué locura. Por cierto, Corea ya tiene asegurado el cuarto representante del mundial, porque ya está en Genji T1 en la final de ganadores, por lo cual uno de los dos llega a la final y entonces ya Corea mínimo es top 2. Así que Corea ya tiene el cuarto equipo en el mundial. Genial. Dicho esto, eh, antes de meternos con otro tema denso, porque me queda un tema denso que es el de Europa, vamos a repasar un poquito cómo va la off-season, ¿vale? La off-season de las RLs. Le estoy pidiendo aquí a nuestro querido ChatGPT que me traduzca. Y ahora en cuanto termine de traducir, repasamos cómo va la off-season y luego ya hablamos del tema que todos queréis, que es que hable de
¿Qué le pasa a Europa? Ah, no hablé de lo de Gunder. No hablé de lo de Gunder. Porque no. También tengo que hablar de lo de Gunder, es verdad. Voy a hablar aquí de lo de Gunder. Lo de Gunder. Porque salió más tarde de. Salió un día después de que yo hiciese el podcast, puede ser. Plan, lo de Gunder salió después de del podcast, ¿no? Lo de Gunder. ¿Cuándo salió lo de Gunder? ¿Cuándo salió lo de Gunder? El 3 de julio, justo el día después del podcast, sí. Vale, pues sí, hablo de lo de Gunder también después de esto, que no lo había comentado en directo. Ok, vale. Muy bien, pues vamos a repasar rápidamente la off-season, aquí traducidita, perfecto, por nuestro compañero y amigo Laia. Desde el 1 de julio, pues nada, se filtra que Tien va a Rambut, que es un top laner australiano, XD. El roster de Koi Phoenix, que ya lo comentamos, y Rooks va como coach a Giant X de LEC. Luego, ¿qué tenemos? En la TCL, Cest, Pitch y Kofte a Bushido Wildcats, Pitch el Melocotonacho. Superliga, Sisifex a Rambut, que si no me equivoco es. Sisifex es turco, ¿puede ser? No, polaco. Masca Supermassive, Feviven a North Esports. Pero como entrenador, ¿vale? Porque se ha confirmado ya que el top laner va a ser Zuiro. Se vuelven a juntar Jankos y Zuiro. Barbaridad. Y entra Hive como entrenador, ¿vale? TCL, Seiken fue opción para Bushido Wildcats, pero al final no lo ficharon. Fichan a Kofte, pero querían a Seiken. Rile Chanabi va a estar un split sin completir y va a jugar este split el señor, lo diré. Este split lo va a jugar el señor Tiger y luego para el split que viene ya va a jugar Navi. Opiniones sobre esto. Esto quiero comentarlo, o sea, el resto me da un poco igual, tío. A TCL que hagan lo que quieran, si ya ni siquiera se clasifican a mundiales. Tiger fichó sin saber que iba a ser solo para un split. Un Lucky. Los equipos tienen que hacer lo mejor para ellos. Es una putada para el jugador, es una putada para la gente, es una putada para todos. Me jode porque Tiger me gusta y quiero que se mantenga en LEC. Eh, ey, hombre, Dropkick 5. Pues mira, justo estoy hablando de tu equipo, de Navi, tu nuevo mejor equipo. ¿Qué tal, Dropkick? ¿Cómo estás? Un besito. Dropkick. Dios, cómo me cuesta pronunciarlo, Estamos hablando de tu equipo Navi, ¿no? Que la putada que hicieron a Tiger. Mm, no sé qué decir yo. O sea, Joe Chat, no sé qué decir. O sea, Tiger, yo si fuera Tiger, aunque sea solo para un split, habría fichado igual. Porque lo que le ha costado a Tiger que le den un spot, igual que a Legolas, tío, que aún no tiene siquiera spot en LEC. Y a Tiger le ha costado bastante que se lo den. O sea, Tiger fichó por Navi sin saber que iba a ser solo para un split. O sea, sí, tiene contrato de un split. Pero sin saber que ya lo tenían reemplazado antes de ficharlo. A eso me refiero. Igualmente, yo si fuese Tiger, aun sabiendo lo de Rillage, había fichado igual. Porque en el momento que subes a LEC, ya puedes enseñar tu potencial. ¿Cuántos jugadores han subido a LEC y luego, pensando, va, sin más, y luego se quedan porque, bueno, ya que está en LEC, el Rogue de turno, en este caso no está, pero el SK de turno, el BDS de turno, te ficha porque tampoco tiene nada mejor y ya te ha visto que más o menos te defiendes. Entonces, tenía que subir. Tiger tenía que subir. Aunque sea una mierda, aunque sea una putada lo que le han hecho, tenías que aceptarlo. No lo sabían. Es que la Navi SK o volver al Barça. Claro, es eso. Joder, irte SK, irte SK, irte SK. Claro, Navi tampoco tiene un proyecto mucho más ilusionante, pero yo prefiero jugar, claro. Ship Sports Transfer Hoop. Vamos a ver el roster que se podía haber quedado, si no, ¿eh? Dandan, Tiger, Abedage, Kedui y Lupi. Vale que Navi es Adam, Tiger, Larsen, Hansamdi y Malran. Dandan, bueno, es el coreanito este, tampoco es una locura. Sí, no, no me estoy equivocando yo. Bueno, no está mal. SK de verdad, los coches, si es verdad lo que me enteré, poca culpa tienen. No, no, no. Lo de SK son órdenes de arriba que se meten demasiado en el mercado de SK para lo poco que saben de LOL. Pero el tema es eso. O sea, Tiger podía estar jugando con Adam Larsen, Hamdi y Malran o con Dandan, Abedage, Ketu y Lupi. Abedage. O sea, Dandan, bueno, whatever. Pero Abedage, Lupi, que era el peor de SK y no lo quita simplemente porque es barato,
Y Kedui, que no está mal, pero ya, ¿sabes? Hamsen 10 es mejor que Kedui. Larsen puede ser mejor que Abedage. Adam y Dandan te dan igual los dos. Teóricamente no van a quedarse para el año que viene. Y Tiger entró en el equipo pensando que me puedo quedar si demuestro algo. Ahora ya sabe que no, pero en el momento cuando entró, eligió el equipo pensando en demuestro y me quedo. Y yo si demuestro y me quedo, sabes que seguramente Adam se vaya para el año que viene. Entonces te vas a Navi pensando en me van a mejorar el equipo. Y lo de Run Support creo que no estaba aún decidido cuando fichó Tiger. Entonces, con la info que tenía Tiger en aquel momento, te vas a Navi. Y con la info a posteriori, yo creo que te vas a Navi igualmente. Porque SK es una puta banda de equipo. Entonces, tampoco había mucho más que hacer. Y no te vas a quedar en el Barça porque tienes que subir al LEC y tienes que demostrar. Y además, sabes que si vas y demuestras, te puedes quedar. Te puedes ir a SK con un proyecto mejor. Yo qué sé, BDS. Cuidado porque a Heretics le puedes molar. Aunque Sheo es el mejor ahora mismo de Heretics junto con Flacket, a Heretics le puedes molar. Si imagínate que Sheo, por lo que sea, hay una carambola, se va a Razor, Sheo tiene que ir a Fnatic, lo que sea, Tiger español en Heretics es una posibilidad. O a Giants, o sea, Tiger tenía que subir a LEC y tenía que demostrar. Ha subido a LEC, es una putada que le han hecho y ahora a demostrar. Seguimos comentando lo de Rilech. Entonces, Rilech lo que va a pasar es que no va a jugar este split. Ya está fichado, ya va a cobrar por. Ya va a cobrar por Navi. No va a jugar un split y luego va a ser el jungla titular del año que viene. Lo único malo es que Adam va a tirar de la correa perma. Sí, la putada es que ser jungla de Adam y Larsen es una penitencia. O sea, Adam, ego player, que quiere siempre tirar de la correa y carrilear, y Larsen, que solo quiere, que no, Larsen, que quiere no jugar 40 minutos y a minuto 40 tirar una onda de choque a 5 con Oriana y ganar. O sea, es, primero, un estilo que no pega entre los dos, que ambos requieren mucho de jungla, porque uno requiere ven y dame recursos y otro requiere ven y cúbreme para que no pase nada. La botlane, bueno, Hansam D y Malran, que se maten ellos dos, que hagan lo que puedan, que jueguen como quieran. En plan, es un reroleado y un rookie. Los ignoras, pero es que Tiger, que tiene que jugar para demostrar, los planes de partida van a ser cede a Adam o protege a Larsen. No va a poder demostrar, o sea, o consigue cambiar dentro del equipo y pedir un poco más de protagonismo, o lo tiene muy complicado Tiger para showear su nivel, para enseñarlo. Vale, luego, Gilius, head coach de Anubis Gaming, whatever, me la pela, ni siquiera, a la Arabian League, le va a pegar, a Gilius, que no tiene ni puta idea de nada, le va a pegar una robada a los árabes, chaval, se va a hacer de oro. XNS a Baker Rock, ¿vale? Porque al fin y al cabo ya sabemos que se acaba de ir Rilech, tienen que fichar un jungla, whatever. Gareth a Vitality TV, para reunirse otra vez con Arvinder, que ya estuvo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Nvidia's Academy, ¿ves? Superliga, Quad Pusmain, Nasser y Afiribi AZ. Unforgiven, Ekas, B-Batcher y Hyros como head coach a Geeky Esports. Geeky Esports, que es un equipo que está siendo muy digno últimamente, O sea, cuidado con Geeky Esports, que quizás es el equipo de Arabia Saudí, ¿no? De Arabia Saudí, que más puede dar problemas en el EMEA Masters. Geeky Esports es un equipo que no me está disgustando a mí cómo está llevando sus tal. Al fin y al cabo, mirad, lleva casi toda la vida ganando la Arabian League. Aquí eran con equipos de mierda. Bueno, aquí ya tenían a Ring, que Ring no está mal, pero aquí eran con equipos más o menos tal. Aquí ya encontraron Sartorius XD. Bueno, tienes a Ring, tal y cual, de Cap, que tampoco es malo de Cap, la verdad. Y luego aquí ya empezaron a intentar buscar algo más que simplemente ganar la Arabian League. Pues, el Masters, para mí, por ejemplo, en Winter lo hicieron muy bien. En Spring, whatever, pero eso, es un equipo que a mí me parece que más o menos pueden showear un poco más y pueden representar un poco a la región árabe, que ahora mismo son malardos y a nadie le importan. Seguimos. TCL, Rue Pipacha Besiktas, Crispa Weibo y Hanjato Esports, cambios en los que nos han clasificado básicamente, ¿vale? Nix, Pazzi, Lelucha, Guasones, Darwin, Disguised, que Disguised, si no me equivoco, se va a ir de la liga al acabar. Disguised son... ¿Me puedes poner Disguised Wikipedia? Disguised son el equipo invitado, si no me equivoco, ¿no? O sea, si yo me voy a la... ¿Dónde? Aquí. Tienen un español, a Gabriel Mateo como content producer. Si no me equivoco, son el equipo invitado. Disguised, ¿no? Son el guest. O sea, tienen que jugar sí o sí la relegation. Han jugado fatal. Se le acaba de ir a Bedague. Disguised no va a estar el año que viene en la LTA, ya os lo digo yo, Ya os lo digo yo, que no va a estar.
O bueno, a ver, pueden hacer un fichaje súper loco y ganar al equipo que venga de abajo. Porque claro, ¿quién viene de abajo de la TC, de la LTC esta 2? En plan... A ver, a ver. ¿Qué equipos de la LTA 2? Claro, ¿cómo es el ascenso, el promotion? Overview, ¿lo puedo ver aquí? No. Quiero, el promotion no está aquí puesto. ¿Quién promotea? ¿Dónde se ve eso? 2026 Season de esto, porque ya tengo aquí esto. Ah, el promotion del LTA Sur ya está cerrado de cómo va, ¿no? Con dos de del circuito desfaciante y dos de la LRS, perdón. Isurus ya está como guest, porque como se separó de Estral y Estral se queda. Ah, no. Isurus ya está porque es el guest, es verdad. Sin embargo, LTA. Si pongo aquí North me aparecerá ya, aunque no esté pineado. No. Creo que de la LTA North no se sabe aún. De la LTA North no se sabe aún cómo va a ser el ascenso. Porque de la Sur lo tienes. Bueno, será de la NACL, supongo, ¿no? En plan, top 2 de la NACL, algo así. En plan, si me voy aquí a NACL 2025, me voy a. Claro, aquí hay promotion. Luego playoffs. Y supongo que los que ganen los playoffs de la NACL serán los que van a subir a jugar por subir a la LTA Norte, ¿no? Pero bueno, de momento están los que se han promocionado, que son JR, o sea, no tenemos casi nada del Split 2 de la NCAL, pero bueno. Que quizás Luminosity Gaming sea el que suba, porque es el que ha ganado. Y tiene a Tomio, que es decente, el Mago Tactical, Zeizal, o sea, es un equipo decente para subir. ¿Le ganarán a los Maulas de Disguised Toast? De Disguised ahora, lo veremos. Seguimos viendo filtraciones de cosas. Genaxi de Cup a Vitality TV, muy buen fichaje. Osman a Supermassive, whatever. Funky y Aduto a Rosman Centaurus y ya está. Esto es todo lo que hay de la Superliga, o sea, de la Superliga de las ERLs. Se me ha enfocado la cámara totalmente, ¿eh? ¿Me he enfocado ya? Un segundo. Más rápido que eso es esto. Cámara. Bien. Dicho esto, Seyendat, habiendo hablado de todos estos temas, vamos a hablar del tema más importante que quería tocar yo, que es Europa va mal, otras regiones van mejor, ¿vale? La bandera alemana de Cap era porque iba a Francia. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando hablaron de las filtraciones. No tenía sentido eso, ¿no? Bueno, porque se juntaba a lo mejor con un par de alemanes y tal, ¿no? Arvindir, Jenax, no sé. Puede ser. En Twitter cuando se supo que iba de Arabia, se puso a vender alemana. Pues qué raro, no le veo el sentido. En plan, ¿qué sentido tiene que pusieran una bandera alemana? Plan... ¡Ah! ¡Coño! Claro, porque a lo mejor pensaba que podía ir a SK, que es el equipo alemán, quitando a Lupi. O... Porque a Rogue no vas y Rogue no es alemán, ¿sabes? O sea, no entiendo por qué puso la bandera alemana entonces de Cap. No entiendo. En plan, de hecho ni lo vi, ¿eh? O sea, me estoy intentando ahora. SK y Vitality, claro, pues SK sí que tiene sentido que pusiera la bandera alemana porque es equipo alemán. Pero bueno, vamos a hablar del tema ya que todos queréis oírme hablar. Vamos a comentar primero rápido lo de Wunder porque no lo he comentado aún en directo, aunque lo he comentado por Twitter y lo he comentado en TikTok y demás, pero vamos a comentarlo en directo, ¿vale? Contexto para quien no se haya enterado, ya me jodería que nadie se haya enterado. No es oficial, pero Fnatic aún no es oficial, por lo cual no está cerrado, pero va a pasar seguramente, porque cuando se filtra esto que ya va a pasar. Fnatic quiere fichar a Wunder como segundo top laner. Voy a poner el ventilador que tengo calor. Si se escucha el ventilador me avisáis y lo apago, ¿vale? La idea de Fnatic es tener a Wunder como segundo entrenador, o sea, como segundo top laner y sobre todo como positional coach para Skyrim. Además de meter un poco de presión para que Skyrim espabile, porque los rumores son que los tres de la topside no estaban trabajando mucho. Uno se ha ido con su humanoid. En Razor supongo que confía en Impunto o habrán hablado con él algo y a Oscar pues le meten presión para que trabaje. Porque la información que tenemos es hay vagos en Fnatic. Entonces, pues vale, o uno lo echas, el otro le metes un segundo jugador y el otro
pues confías en él, porque en Razor que hay que confiar, porque el pavo ha sido la cara visible de Fnatic, y ha sido el único que ha dado la cara por Fnatic durante mucho tiempo. Entonces es normal que confíes en él. Entonces, mi opinión sobre el fichaje de Wunder. Bof, complicado, ¿eh? No me ilusiona, no me gusta y no lo quiero. Eso punto uno. Dicho esto, espero que Wunder no pise la grieta. Vale, me refiero. O Oscar tiene una lesión, está enfermo, maulea a tope y juega fatal, o Wunder no puede entrar. No, no quiero, no quiero. No me gustaría nada que entre Wunder, porque sí, whatever. Tercera semana de la LEC. Primer partido, pierdes con Oscar. Metes a Wunder para que se juegue un gran estanque. Porque sí, me parece horrible. Me cuadra Oscar, no nada contra él, sino porque en algún vídeo vi Fnatic de Icer le decía si por favor dejaba de irse a dormir a las 3 de la mañana. Sí, o sea, al fin y al cabo es lo que se ha dicho. No ha dado nombres, pero sin dar nombres ya sabemos a quién se refiere Grabs. Ha dicho que la top 6 de Fnatic no trabaja. A uno lo has echado y a otro has puesto un segundo jugador. Obviamente, Humano y Oscar no estaban trabajando bien, o como quiere Grabs. Y de Razor también se comentó algo, pero no sabemos tanto porque parece que no le han dicho nada. Entonces, es obvio que Oscar hay problemas con él en Fnatic. Yo no tengo nada en contra de Oscar, pero si el equipo considera que el señor no está haciendo lo que debería hacer, es normal que intenten meterle presión y punishearlo. ¿Estoy de acuerdo con la presión que le estás metiendo a Wunder? No. ¿Estoy de acuerdo con que tienes que meter presión, incluso meter un assistant coach y demás? Sí. Entonces, a mí no me gusta lo de Wunder porque, primero, si llegase a entrar, me parece una barbaridad, me parece una puta locura. Fichar a un pavo que es descarte de G2, ya estuvo en tu equipo, lo cambiaste por Oscar, se fue a Heretics y no hizo nada. Que lo ha bencheado Carlsen, que a Wunder lo han bencheado, o sea, a Wunder lo han reemplazado en los últimos años Broken Blade, Oscar y Carlsen. Y lo refichas. Si los cambios son de Poppy, al menos desde fuera, yo me jodería hacer cambios y acabar peor que antes. Yo el de Poppy lo puedo entender, ¿vale? Poppy es peor que Humanoid, pero puede ser mejor en la dinámica del equipo. Wunder es indefendible. Wunder es indefendible. Es defendible si ahora me dices, no va a jugar un solo mapa. Porque no me lo han dicho. Me han dicho que, obviamente, la idea es Oscar titular y Wunder positional coach. Pero que lo inscriben como suplente para meter presión. Vale. O sea, lo puedo entender. Y si ocurre así y pasa, vale. Pero es que como Wunder juegue algún partido, es que yo a mí lo que me da miedo es que Wunder juegue algún partido. Porque no considero que puede valer la pena. Porque problemas de que Wunder juegue. Uno, podría darte problemas dentro del equipo con Oscar de que pierda confianza o pierda motivación o pierda lo que sea porque ya lo han reemplazado. Dos, Wunder no me parece bueno ahora mismo. Lo último que hemos visto de él, whatever. Tres, estás metiendo a un nuevo jugador. Ya tienes a Poppy, que viene de una cultura distinta, sin saber mucho de inglés. No es rookie porque ya lleva 4 años en T1, pero bueno, es rookie jugando en primeras ligas. Que tienes que adaptarlo al equipo, que además es un equipo difícil de adaptarte, porque supuestamente tienen muchas ideas distintas de cómo jugar, y tienes que tener a Poppy adaptándose y adaptando tú al equipo a que puedan jugar con una idea conjunta ahora que ha sido humanoid y hay menos voces dominantes en el equipo. Es un problema que Wunder entre, porque si metes a Wunder tienes que adaptar a Poppy, que tiene que adaptarse sí o sí porque es el minero titular, y a Wunder los partidos que juegue tiene que adaptarse también, porque no es lo mismo jugar con Oscar que con Wunder, ¿sabes? O sea, te metes en un berenjenal de gestionar un puzzle que no hace falta. Te has comprado un puzzle de 1000 piezas y has dicho, tengo aquí uno de 50 piezas. Y si mezclas las piezas todas y aun por encima de hacer el de 1000 piezas tengo que estar escogiendo qué piezas son de cada puzzle. No me cuadra, no me cuadra. Wunder hasta hace un mes ha tocado el LOL. No. Estaba como medio chill y ahora sí ha piqueado Challenger y lo que quieras. Me da igual, me da igual. No quiero a Wunder en Fnatic, no quiero que Wunder debute, no quiero que Wunder juegue. Voy a confiar en Fnatic, voy a apoyarlos, obviamente, no voy a dejar de apoyar a mi equipo. Pero se me hace complicado, ¿eh? A mí, cada vez que sale una cosa, me duele más. Yo voy a confiar o sea, he criticado el fichaje de Wunder y lo voy a seguir criticando. Pero voy a fingir demencia. Voy a fingir demencia. Por mi salud mental y por mi amor a Fnatic. Y voy a pensar que lo han fichado como entrenador. Yo cuando lea en el tweet como suplente y entrenador, la parte de suplente la voy a borrar y yo digo, bien, más staff para Fnatic. Y si no entra en grieta, en ningún momento yo habré sido feliz.
Y si entra en grieta, espero que Oscar suba una foto con la mano rota. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No tiene, o sea, yo creo que Gunder no tiene perfil de coach flow Grabs, Gags o Guiloto, rollo, voy a entrenar y voy a marcar, o Rooks, por ejemplo. Pero Gunder es un pavo, o sea, algo es innegable. Gunder sabe de top lane como nadie en Europa. ¿Quién sabe más de top lane que Gunder? Es que creo que ni Broken Blade sabe más de top lane que Gunder. ¿Tiene mejores manos, mejor forma de entrenar y es mejor jugador Broken Blade? Sí. ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién ha tenido mejor pick level? ¿Y quién ha jugado locuras? ¿Y quién ha ganado cosas? ¿Y quién yo creo que tiene mucha más insight de top lane en Europa? Gunder para mí me parece el mejor top laner de la historia de Europa. O sea, es difícil no decir que los mejores jugadores de la historia de Europa son, por posición, Gunder, Jankos, Caps, Reckless, porque Perks no ha sido, Reckless o Perks, y Mikix. Es difícil no decir eso cuando ha sido el único equipo reciente que ha ganado un MSI. Entonces eso. No, Gunder ha currado. Gunder luego sí que WoW y demás, pero al principio ha currado un montón, pero ha tenido mucho talento. Pero eso, Gunder sabe mucho. Es para mí de los que más puede saber de la top lane en Europa. Entonces me parece lógico ficharlo como como positional coach. El problema es cómo juegue, porque no está para jugar. ¿Qué más? ¿Qué más? Rux tiene un perfil de coach porque literalmente ha tenido que hacer de coach en equipos suyos. Sí, y además de support siempre tienes un poco más perfil de coach. Entonces entiendo que por eso Rux es mucho mejor coach que Gunder, pero también Rux es assistant coach y Gunder es positional. Y positional no tienes que saber mucho de... No es lo mismo, no tienes que saber mucho de gestión de grupos, de gente y demás. Tú simplemente coges, te pones con Oscar, entrenáis matchups, le comentas lo que piensas, entrenáis picks, entrenáis cosas, le explicas cómo funciona un matchup, demás. Positional coaches, juega esta línea así, juega este campeón así, vamos a probar esto. Es mucho más fácil, es literalmente jugar scrims uno contra uno. Y luego hablar información y compartir información. Por lo cual, Gunder, para eso puede serlo, porque no tienes que aprender a gestionar un equipo ni nada. Simplemente tienes que aprender a transmitir tus conocimientos. Y yo creo que Gunder hablar sabe, escribir sabe y expresarse sabe. Por lo cual podría pasar. Y creo que no tengo nada más que comentar de lo de Gunder. No me gusta, pero si finalmente solo es un positional coach y no toca la grieta en ningún momento, fingiré demencia y es el mejor fichaje de la historia de Fnatic. Dicho esto, vamos a hablar del melón que nadie abre. G2 se va sin haber ganado ningún mejor de 5 en el main stage de el MSI. Koi se va sin haber ganado ningún mejor de 5 en el main event del MSI. Europa ha ganado 0 mejores de 5 a las regiones con las que se ha enfrentado fuera del play-in. Y en el play-in hemos sufrido. Europa es quinta región del mundo. Europa es peor que Corea, que China, que APAC y que Norteamérica. Y se ha demostrado. Y no hay nada más que hablar. Y me dirán, no, es un mal torneo. No. Somos quinta. Quinta y bien. Nos ha ganado FlyQuest, nos ha ganado Flying Oysters. Y además ha ganado FlyQuest a uno y Flying Oysters a otro. Y yo creo que FlyQuest pilla a Koi y le mete un meneo que no se enteran tampoco, eh... Vamos a revisar. O sea, la última vez que Europa gana. Y ya se está lamentando XP15. Por algún fallo de cosas viendo que Nea es peor, pero bueno, vamos 3-13 contra. Es lo que voy a decir yo. La última vez que Europa gana una serie a Norteamérica es Fnatic 2-1 en un mejor de 3 contra. ¿Contra quién fue? ¿Contra quién fue? O sea, la última vez bueno, da igual. Fue hace 3 años un mejor de 3 que gana Fnatic. Es la última vez que ganamos a Norteamérica. No me acuerdo ahora mismo el enfrentamiento, pero fue eso. Una barbaridad, ¿sabes? No sé si fue contra Team Liquid, Cloud9 o algo así, da igual. No, somos peores que NEA. Pero que llevamos siendo peores que NEA 2 años. Yo llevo diciendo que NEA, Fnatic Team Liquid fue, ¿no? Vale, sí fue contra Team Liquid. Pues eso. Pero que llevamos siendo 2 años. 3 años. 4 años. O sea, la última vez que Europa fue claramente mejor que NEA fue el Mundial de Rogue. En el siguiente fuimos o iguales o peores. Algún MSI hemos defendido que somos mejores, pero en mundiales, que es lo que realmente importa, hemos sido peores en todos. Ya también hemos sido peores en los MSIs, ¿sabes? Fnatic el año pasado se comió 2 derrotas contra Team Liquid. MSI, eSports World Cup. G2 contra FlyQuest.
Koi ni siquiera llegó a enfrentarse contra Norteamérica el año pasado. Ya tampoco. Perdiendo contra GAM y contra las ostras. Somos la peor región. Lo llevamos siendo 2 años. Ha habido espejismos que nos han hecho creer que no lo somos. Pero somos la peor región. Y además lo somos porque Rogue, último equipo en piquear top 8 del mundo, literal, el Rogue Precoi. De ahí todo para abajo, Droppick, a ti te jodieron la vida. Podemos hablar. Es que, tío, es que es una barbaridad. De que las ligas se están intentando mejorar, menos la LEC. APAC se ha fusionado. Antes eran un montón de ligas. Y ahora son una sola. Se ha juntado un montón. De hecho, os voy a leer. Lo tengo aquí todo. Estoy buscándolo. La LCP. ¿Vale? La LCP junta Taiwán, Japón, Vietnam y Australia. 4 ligas distintas bajo una, ¿vale? Cuenta la antigua PCS, la antigua VCS, la LJL y la otra, que no me acuerdo del nombre. Y la LCO, bueno, no sé, la de Australia. Esas juntas a 4 ligas, ¿vale? Te junta 3 equipos vietnamitas, 3 equipos vietnamitas, 2 japoneses, uno taiwanés vietnamita, un taiwanés y el de Oceanía. Vale. Es que es eso, tío. Sí, la de Oceanía, sí, pero no sé, quería decir el nombre. La LCO no. Sí, LCO creo que era la de Oceanía, ¿no? Es que mirad esto, tío. Te junta ligas y le sale bien. Tienes a los mejores equipos históricamente de cada región, casi. Talon, que era el PSG. GAM. Luego, Flash Wolf porque se fue de la liga. Porque si no, Flash Wolf estaría aquí. Es que además no es solo juntas equipos buenos y vas a tener cosas buenas. Es que haces una fusión de la liga y eso hace que Junya, que se iba a retirar, dice: joder, qué divertido es esto. ¿Era Junya no, o era Levi? Era Levi, ¿no? Bueno, no me acuerdo si era Junya o Levi. No, lo siento, no me acuerdo. Uno de los dos iba a decir, se iba a retirar. O fue Karsa. Creo que Karsa no fue. Fue o Junya o Levi, no me acuerdo. Dice: joder, qué divertido es esto. Me voy a quedar un año más que quiero jugar esta liga nueva. O sea, no simplemente mejoras la liga y hay 5 equipos competitivos como dice Droppick. Es que además haces que jugadores se queden porque les interesa esta liga, porque es una liga buena. Era Levi, ¿no? Pues eso. Levi, históricamente de los mejores jugadores de la historia de la región, se queda porque dice: me voy a retirar, pero esto me mola demasiado. Y no solo eso. Los representantes de la región han sido las ostras y los pendrives. Los pendrives por gigabyte. ¿Cuántos coreanos hay en esos rosters? Todo Taiwán, todo Vietnam. Gente que es talento nacional, que ha jugado muchos en la LPL algún tiempo. Talento joven, desarrollado, creado y confiado. ¿Ves otros equipos? ¿Qué es eso? ¿Ves otros equipos y están con coreanos, pero porque no hay nadie mejor? Tienes a DFM, que siempre ha jugado que casi siempre ha jugado con tal. El DFM que está jodido porque se ha ido ya Yutapong y eso es un drama histórico, entonces están reestructurándose. Siempre ha tenido Harp, hace muchísimo que está tiempo Harp en DFM. Aria en medio también llegó desde hace tiempo cuando cambiaron al que tenían antes. De hecho, uno de ellos ya cuenta como import, porque si os fijáis tienen tres, o sea, ya cuenta como residente, porque ya tienen 3 coreanos. Luego ves al puto Luon, que es dropeado de SK, en el peor equipo de la liga. O sea, BioPanther, que estuvo jugando en la LCS. Luego, Secret Whales y Vikings. Igualmente. Pues que no están mal Secret Whales y Vikings, coño. Son malos equipos, pero mira, tienes Shogun, que es históricamente bueno. Bueno, históricamente es joven, pero digo, me refiero, ha jugado ya a algún internacional por el tema de las apuestas, pero lo jugó y no lo jugó mal. Tienes a gente nacional, estás jugando con 2 vietnamitas, ¿sabes? Con todo vietnamitas. Y luego los equipos malos, que son justo los equipos que siempre han tenido coreanos, como son DFM y Chefs, que siempre han tenido, si no me equivoco, algún import para ganar sus ligas, porque DFM viene de Japón, viene de las ligas, digámoslo fácil, ¿eh? Japón y Australia son las 2 ligas débiles de esta fusión. Vietnam y Taiwán siempre han tenido que si álbumes, bueno, que si Flash Wolves y demás, siempre han tenido algún equipo que hacía algo. Japón y Oceanía no. Y aún así se esfuerzan
Vale, que tengan coreanos, pero son regiones que siempre históricamente han tenido coreanos porque nunca han sido suficientemente buenos para tener buen talento. Los que tienen buen talento, ¿cuáles son? Los que han ganado. Es que no sé, se ha fusionado la liga, han hecho las cosas bien, han jugado bien. Los equipos han creado buenos rosters. Tío, que te ha ganado Talon en la temporada regular y aún así el que va... Bueno, eso fue fue el kickoff, ¿no? Perdón. Pero aquí... Es que es eso, tío. Es que es una liga ultra competitiva. Y no solo esta. No vamos a hablar no vamos a hablar de ¿cómo se llama? De China y Corea, porque lo sabemos, pero... LTA. Vale, LTA. Tío. LTA Norte y Sur. Primero. Pierdes muchísimo en cuanto a viewers. Porque Sur pierde muchísimo interés. Pero, primero, el content es la polla, que también es el content es la polla. Luego, aparte, la LCS norteamericana llevaba 2 años esforzándose mucho en mejorar el content y mejorar el nivel de región. Y poco a poco lo han ido haciendo. Vale, que han sido de ultra... ¿cómo se llama? Te lo diré. Ultra... Ultra imports, todo el rato imports. Pero es que pillan imports, aunque yo no defiendo los imports, pillan imports de mejor calidad que Europa. Podemos ver los imports de LTA Norte y Sur y ver que pillan imports de mejor calidad. Pero bueno, esto. Eh, la- tienes una región doble con 16 equipos, pero 16 equipos competitivos. ¿Vale? Cloud9, FlyQuest, 100 Thieves, Team Liquid, todos estos han ganado una liga. Lion, históricamente de los mejores de LTA, cuando era LTA. Shopify Rebellion, bueno, tiene que haber alguno tal. Y Disguise y Dignitas son equipos que quieren hacer cosas. Que bueno, Dignitas luego se quiere ir y demás, pero bueno, quieren hacer cosas. Por aquí abajo, históricamente, los tres mejores de la CBLOL. Red Canis también está bastante bien. Bueno, luego Flux y Vivo K-Star son dos que tienes que meter más. Y Leviatán y Surus han jugado muy dignamente, como siendo. O sea, han sido dignamente buenos representantes de Latinoamérica. O sea, son todos equipos decentes que quieren ganar y que quieren hacer buenos proyectos, ¿sabes? Y que más o menos son interesantes. Quizás los más interesantes son Vivo K-Star y Fluxo. Sí, son los dos menos interesantes. Pero aún así son dos equipos que son decentes. ¿Y Surus va a jugar con este? ¿Por qué Surus tiene aquí el logo feo? No lo sé. Será un bujo o algo. Claro, es que mira. Son leyendas de la región. Core JJ, Sunday, Impact. Y los han fichado cuando estaban en punto bueno. No pillas aún. Es que, tío, LTA no ha fichado a Pobi. Que yo defiendo el fichaje de Pobi. Me parece decente. LTA o LCS han fichado a gente. Core JJ. Que lo fichó cuando era bueno en Corea, luego se fue, ganó un mundial y volvió. O sea, era bueno cuando volvió. Sunday, también era bueno. Juni, Reignover, 18-0, pelear de tú a tú con todas las regiones menos con Corea en los mundiales. Sí, 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 se han separado, ya es oficial, pero me refiero. Le han puesto el logo feo a Isurus, no el del dragón azul, o sea, no el del tiburón azul, sino el que es como una ilustración. Vale, lo que hablaba de los imports. Es verdad que hay imports basura ahora mismo, pero históricamente han tenido imports mejores. Thanatos y Loki son buenos. Ripert es un import de la hostia, tío. Lleva años y Cloud9 es la polla como coach. Thanatos y Loki no son la leche, pero eran los mejores en su posición de las academias coreanas que podían haber subido al LCK. Por lo cual, no son imports de primer nivel, pero son imports de nivel 1.5, podríamos decir. Lira tuvo que jugar, pero no sería Shaden realmente. Aquí nada, no hay. Kane a mí no me parece tan bueno, pero bueno. Kane te sale más barato. Está en Dignitas. Se puede entender. Sainz sin ir más lejos, sí. Quad era el de los mejores coreanos de las academias. Sainz y Gena tampoco están mal. Sainz viene de Blue Kia Challengers, que no podía subir. No iba a subir nunca. Era muy bueno. Y no iba a subir nunca porque tenía a Showmaker en medio. Entonces se tuvo que ir, ¿sabes? O sea, o sea, que lo ha hecho muy bien Sainz allí. Y Gena no, lo tengo muy perdido yo, la verdad. Jugó en Fierex incluso. Yo a Gena lo tengo muy perdido, la verdad. No sé trayectoria pre-Lion. Pues mira, jugó el FK con los Brositos, jugó el FK con los Fierex. O sea, Gena, vale, ha sido malo, pero ha sido malo el LCK. O sea, no puedo defenderlo, no me parece un super import, pero bueno, al menos es mejor que Lupi, ¿sabes?
Aquí a B-Boy, que ya B-Boy ya no cuenta ni como import. Lleva tanto tiempo fuera de Corea que ya no cuenta ni como import. Simplemente Shopify Rebellion que tiene un equipo asqueroso. Impact, lo que hemos dicho. Umti, lo que hemos dicho. Y Core JJ. Esto es una puta barbaridad de roster. Esto es una putísima barbaridad de roster. Jeon, que además también sabe hablar coreano y el único que tal es APA. Esto es una barbaridad de roster en cuanto a imports. Son imports de muy buena calidad. Aunque ya llevan mucho tiempo y demás, pero Impact sigue showbeándose. Impact puede parar de dejar farmear dinero, tío. Impact es absurdamente rico del tiempo que lleva en Norteamérica. Luego aquí River y Quid lo mismo, también era de los mejores cuando lo ficharon. Y River yo la verdad tengo un poco perdido, pero si no me equivoco, eso. Nunca ha jugado como tal en Corea, ha estado por ahí fuera, pero bueno, no ha estado mal. HQ en el PSG tal un decentillo, tal y cual, y se está en Norteamérica. No lo cuentas como import. Y Castle no tengo ni puta idea de Castle. Juji sí, Juji también es un muy buen import, Juji es muy bueno. Y Castle a ver qué tal. Ya estaba antes en la región, en plan, lo fichas porque se queda. River en Talor era de los mejores, por eso. River es que era muy bueno. Entonces es eso. Tú ves que nosotros fichamos a Lupi, Malran reroll, refichamos a Malran después de haber hecho basura en Brasil. Pobi, que ni siquiera era el mejor midlaner de Challenger coreana. Tuvimos a Luon. Y luego los mejores, que son Ragel, que tampoco era la hostia Ragel, se va. Pues no sé. Pues no sé entonces qué piensas hacer. Imports en Sur hay muchos menos, porque son mucho más de jugar con talento nacional. Entonces, imports, mira, para empezar, ¿quién ganó esto? Lo ganó Isurus Estral. No, ganó la tal, pero luego en playoffs lo perdió, pero bueno, da igual. Eh, los imports que tiene LTA Sur. Dejen jugar a Malran de support que se viene de Light Pick. O sea, sin Malran support. A ver, puede ser bueno, tío, porque como es un puto maula de jungla, a lo mejor de support puede hacerlo un poco mejor. No me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Pero tampoco. Yo no voy a ser el que defienda que Malran support ilusiona. Ilusiona más que Lupi, que Luon. Pero, claro, que Niski. Es que podemos hablar de la mierda de imports coreanos. Así como en norte hay buenos, en sur son basura. With, Root, Winsome. With viene de estar toda la vida arrastrándose por Brasil. Root viene de estar toda la vida, bueno, no toda la vida, pero ya estuvo en Turquía, volvió a arrastrarse por XD, estuvo inactivo y luego estuvo arrastrándose por Loud. Legolas me dijo que jugó con él y no es malo para nada, si no cambia el meta. Yo no digo que sea malo, mecánicamente puede ser decente y puede tener conocimientos, pero tampoco, de ahí a que me ilusione como el próximo mejor support de la historia de Europa no lo va a ser. Winsome también, mucho tiempo arrastrándose por Norteamérica, o sea, whatever estos fichajes, estos imports. Imports de Pain Gaming, Wither y Curi. Un señor que ya lleva tiempo en Brasil y un señor que ya lleva tiempo en Brasil. Whatever. Otra vez malos. Red Canis no tiene. Imports de Vivo Kate Stars. Kise y Trimby, que no son coreanos, pero son. Este guatón medio vietnamita, medio australiano, que no cuenta como import, creo, porque es de Oceanía y Oceanía no cuenta como import en la LTA. Que nunca ha jugado en Vietnam, pero ha estado ahí, bueno, jugó en APAC cuando, bueno, ahora es APAC, antes era la LCO, ¿no? No entiendo. Y ahora, de hecho, le han bajado ya a la Academy y ha hecho rerola de carry. Vale. Y el fucking maulazo de Trimby. Ese es el nivel de los imports de LTA Sur. ¿Hay algún import nuevo, igual algún cambio de error entre primer split y segundo de LTA Norte para criticar los imports? Esto sigue igual, esto sigue igual, esto sigue igual, esto sigue igual, esto sigue igual. ¡Hostia! El de Koi. Esto sigue igual, esto sigue igual y esto sigue igual. Vale. En Sur sí que hicieron cambios, si no me equivoco. Tú siempre regresas cuando te vas. Metieron a Romer en. Vale, vamos a repasar los cambios que hicieron. Root ya estaba, ¿no? Cambiaron al top laner, que metieron a Robo, si no me equivoco. Que estaba With. Aquí meten a Romer en medio. No sé por qué consiguen tener tres imports. Supongo que a lo mejor uno ya es. Bueno, si uno de estos ya tenía la green card, es verdad.
Metes a Romer, que es un coreano, que ha estado formándose en la academia de Team Liquid durante un año y luego estuvo inactivo unos meses. O sea, esto es una barbaridad, tío. Esto es una puta barbaridad. Es un pavo que estuvo jugando en... que estuvo jugando en Corea, en Channel coreano, y lo traes para formarlo en las academias de Norteamérica. Esto es una puta barbaridad de fichaje de mierda, y qué locura. Que bueno, luego no se dio mal, ganaron la temporada regular, pero bueno, tampoco. Aquí nada, metéis al fucking Trimby. Y aquí pues Burdol y Summit. Mireu estaba ya. Mireu ya estaba en Isuros Extras, ¿no? Sí, Mireu ya estaba. Que era XD, ya se venía arrastrando. Burdol. Este pavo iba jugando mucho. Y nunca fue bueno realmente. Para lo que ha quedado Burdol. Sí, a ver, fue bueno un poco en D plus Kia, pero ya. O sea, para lo que ha quedado Burdol. Burdol nunca fue bueno realmente. Se estuvo peleando con. En el Genji se peleaba la tirada con Rascal. En el Genji de BDD, tío. Que Genji. Que metía miedo el Genji ese, pero metía miedo para mal. Estuvo peleando aquí con Rascal. Llegó a jugar Worlds con D plus Kia, sí, sí, sí. Pero ya, llegó a jugar Worlds con D plus Kia. Tampoco hizo una locura, ¿eh? ¿Dónde está? Los Worlds de D plus Kia. No lo jugó con D plus Kia. Aquí no lo pone. Lo jugó con Genji. Con D plus Kia lo jugó solo Nuguri, que no me los pone en 2022 como que jugó. Plan, se clasificó, pero no jugó ni un solo partido. Team Rosters de D plus Kia. Solo jugó Nuguri. Comprensible, si me preguntan. Si me preguntan, comprensible Nuguri. O sea, se clasificó con ellos, pero no llegó a jugarlos. Luego Lip Sandbox y luego ya se fue al LPL a dar pena y luego ya pues el LTA. O sea, Burdol, todos recordamos el nombre y ha estado en equipos guays. Nunca ha sido un top laner top. Y ahora está aquí dando pena. Y pues otro Sambit, ¿no? Sambit también que lleva ya fuera de Corea un tiempo largo, que en su momento sí que molaba. Luego en Cloud9 ilusionó un poquito, se volvió a FPX y luego ya pues... No ha estado mal, pero no ha estado mal en la LTA. No me parece un super fichaje. Entonces, con esto, ¿a qué quiero llegar? APAC está mejorando porque han hecho una reestructuración de la región y los jugadores le están poniendo empeño porque hay gente que se ha quedado a jugar simplemente porque le molaba la región, en plan este cambio. Y en la LTA han comido mucha mierda, han sido jambleados, han sido... joder, Humble... ¿Cómo se...? Humble, tío, eso es... humilde. Han sido humildeados, o sea, se han vuelto a humildear. Sí, sí, sí. Sí, ahora voy a hablar de Furia, tranquilo. No digo que hayan jugado mal al LOL. Pero digo que la LTA Sur, comparado con la Norte, está haciendo mucho, 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 mucho peor progreso en cuanto a. Si traen imports medianamente decentes que son al nivel de la liga. Y en cuanto a mejorar, pero bueno, la LTA Norte y APAC sí que lo está haciendo, ¿no? Eh, Perdí el hilo, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, Norteamérica y también un poco Sudamérica han sido humildeados, han recibido un baño de humildad y han aprendido a intentar mejorar. El señor este que estaba llevando la LTA, la LCS hasta ahora que es LTA, intentó hacer cambios tanto para que mejorase las audiencias como para que mejorase el nivel de la región y poco a poco está mejorando. En Europa estamos estancados. Yo no sé qué hacer. Meter doble round robin mejor de 3, tener que comerte un SK BDS, un SK Navi durante dos veces al split. Y además de que eso sería meter LOL 5 días a la semana. ¿Te lo acepta la audiencia? No creo. ¿Te soluciona mucho? No creo. Porque aquí también falta trabajo, falta actitud, falta que la gente haga más los jugadores. Con este formato ya puedes mejorar. Pero obviamente con un formato mejor mejorarías más. Pero falta la parte de tienes que trabajar tú también. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Eso para mí es un drama. ¿Qué más? Hostia, ya llevamos 2 horas de directo y aún quería repasar 5 entrevistas. Pues no las vamos a repasar, la verdad, ¿eh? Pero bueno, tampoco eran súper interesantes. Yo creo que esto es más interesante de lo que estamos hablando. Y el tío de LTA en la final estaba preguntando feedback al público que iba. Es que es eso, tío. Se están esforzando tanto feedback para mejorar la región como para mejorar el producto. En Europa que tenemos una canción, un... ¿cómo se llama esto? Un Leg Pop Quiz de adivina... No, eso fue en el MSI, lo de los espías de los campeones. Qué locura eso, qué locura. Y poco más. Es que no tenemos nada. El cambio de formato es un paso. Pero el paso más importante es el cambio de actitud, el cambio de forma de trabajar, el cambio de lo que vamos a hacer. Y aquí hay un problema muy grande. Cambias el formato, jodes las audiencias. No cambias el formato. Y sobre todo, no cambian las actitudes.
dejas de competir en internacional, jodes las audiencias. Pétalos de corchopán y tres árboles de Ikea, literal, ¿eh? Pero ya no es eso, es... la gente se cansa. Vale. Gente nueva ha ganado la LEC. Ha ganado Carmine, ha ganado Koi. Vamos internacional, fuera ilusión. ¿Cuántos años más aguanta la audiencia las mentiras? ¿Cuántos años más aguanta la audiencia? Voy a ver la LEC para enterarme de cómo va, para ver si ganamos algo en los mundiales. El pico de audiencia siempre son los mundiales, porque la gente quiere ganar el mundial, porque la gente quiere ver los mejores. Eres un rarito, ¿cómo no te gusta ver Dios Milhouse? Es que es eso, tío. A lo mejor es culpa mía, que soy un rarito, que no me gusta ver la misma canción 5 veces, ¿vale? Quizás es culpa mía que... Yo lo entiendo, yo soy raro. Yo soy una persona que quiere ver a los jugadores, quiere ver a los entrenadores, quiere ver a la gente que juega. Soy muy raro, yo soy rarísimo. Yo entiendo que no es lo normal querer ver una entrevista con el Joya, querer ver a lo mejor Razork y Oscar haciendo un minijuego, querer ver un baile de Broken Blade. Soy yo el raro que no quiere que Larsen y Adam hablen o jueguen un Aram juntos. Soy yo el raro. Obviamente yo soy el raro. Yo sé que a la gente le encanta ver a Vedius. Que a la gente le encantan esas canciones, esos raps. Incluso yo pediría un concierto antes de empezar cada final solo de Vedius y Medic. Los dos juntos. Obviamente para la gente es lo mejor. Es lo que genera audiencias. Porque los jugadores no valen para nada. Es que es una barbaridad. Obviamente estoy de coña y esto es todo performance. Bro, genera narrativas alrededor de los jugadores. Anda que hay jugadores guays en Europa. Todos los de Koi. Razork. Upset. Humanoid hasta ahora. Skewmont mola. Broken Blade mola. Caps mola. Hansama mola. Joder, y no te vayas a los top tampoco. Todos los de Carmine también pueden molar. Quizás Targamas y Kana un poco menos, pues pueden molar. Joder, Jackis. Lot. Flacket. Camilo. Espera, por si no olvido a alguien. Voy a abrir la LEC 2025 y ver de otros equipos, porque hay más, Tío. Nagnako. Chayek. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, de Rogue. Adam. De SK sí que no se salva ni Dios. De SK no se salva ni Dios. Nuke está bien también. O sea, tienes jugadores más o menos guays en cada equipo para generar contenido. ¿El contenido que haces? Vedius haciendo el Wordle. El contenido que me da ay, ¿cómo molaría? Que pongan enfrente a el Joya y Razork y se digan 4 cosas. El contenido que me dan. Hola, soy Medic y vamos a ver si saco el Loldle sin ver. Ay, voy a empezar con Rumble, jajaja. Literal, literal, da igual. El contenido es otro tema, pero yo me está quejando ya de que no somos ni una buena región. Y poco más. Gente, tenía muchísimas entrevistas para ver, pero solo nos da tiempo a leer una. Os enseño todas y me decís cuál queréis leer. ¿Os parece bien? Un momento que la estoy abriendo para deciros cuáles tengo, ¿vale? Un segundo por aquí y un segundo por aquí. Muy bien. Aquí las tengo. Las pongo en pantalla. Una o dos si son rápidas. Tenemos una Inspired. I don't know how much I can improve that NA. Me interesaría verla por tema de mejorar NA, ¿no? Tenemos una de Honkyu, que yo creo que esta hay que leerla, ¿no? Esta es previo a enfrentarse a Faker, pero puede estar interesante de leerla. Kaiwing, hablando un poco de su carrera, yo creo que esta a nadie le va a interesar, ¿no? Broken Blade diciendo que dan pena. Esto nada, simplemente es un... Esto lo podemos comentar rápidamente. Dice que Driver aprendió algunas cosas de The Boss. Algunas veces morir es bueno en competitivo. Es necesario y se puede usar para pillar ventaja. Es una barbaridad. Obviamente, lo dice sobre todo con Sion, pero sí, obviamente. Si tú pillas 3 o 4... Si tú ganas 30, 40 segundos y te mueres, pero con eso tu equipo puede pillar un dragón, puede pillar una torre, lo que sea, obviamente es bueno. En una entrevista de Faker siempre mola. Chawi, que yo creo que es la que menos nos puede interesar, ¿no? El Joya. Esto es post perder. Y de Alvarito también post perder. ¿Cuál os interesa? Inspired.
Yo creo que podemos leer las dos en español porque son rápidas. Y yo le haría la de Inspired y le pedimos a ChatGPT que nos resuma la de Broken Blade y la de Faker. ¿Os parece? Bueno, y la de Honkyu. Chagui fuera. Leemos estas 6. Algunas las leemos y otras las resumimos por ChatGPT. ¿Os parece? Vamos leyendo rápido la de Yoya. Honkyu, vale, pues Honkyu la traducimos. El Yoya, no quiero volver a decepcionar a mi... voy a meterle aquí a ChatGPT ya, que me traduzca esto. Perfecto. Y mientras leemos la del Yoya. Sinceramente, he jugado con miedo, los he respetado demasiado, pensaba que demasiadas cosas, no he jugado como sé que puedo, ni como quiero jugar. A ver, primero, mal trabajo del psicólogo deportivo, lo que sea, de Mad Lions Koi, o sea, de Movistar Koi, perdón, y mal profesional del Yoya. ¿Qué te puede pasar? Yo entiendo que tengas el trauma de nunca has ganado a un coreano, nunca lo has conseguido, pero joder, tío, tienes experiencia, que tú justo seas el que juega con miedo me parece loco. Lo entiendo y no lo voy a criticar, pero me parece loco, ¿sabes? Me parece que aquí hay falta de trabajo y falta de entendimiento. ¿Hay psicólogo en COI? Sí, ¿no? Si no lo tienen, lo iban a fichar. A ver, tienes al Cardonetti como performance manager, que no sé cómo de cuánto es psicólogo. Y tienes a Playrat como psicólogo y performance coach. O sea, tienes performance manager, performance coach, psicólogo. Sí, Dani lo echaron, pero tienen a Playrat, supuestamente. Aquí lo pone, por lo menos. Pero vaya. O mal trabajo por no tenerlo, o mal trabajo por trabajarlo mal. Pero vaya, a mí me parece una locura que un jugador que ha estado en tantos internacionales juegue con miedo, ¿sabes? Me parece una puta barbaridad. No tiene otro nombre. Debe haber sido una derrota difícil de encajar, especialmente por lo reñida que se ha sentido la serie. ¿Cómo has vivido el enfrentamiento contra Billy Billy? ¿Crees que podía haber sido algo diferente? Sinceramente he jugado con miedo, lo he respetado demasiado, he jugado como si fueran a hacerlo todo a la perfección y eso me ha hecho jugar mucho peor. Eso es lo que me ha pasado en la primera y tercera partida. Tenía demasiado miedo como para jugar a mi manera. Eso de lo que más me arrepiento es de lo que más me arrepiento de esta serie. Ni siquiera he sido capaz de adaptarme y de jugar mi propio estilo, porque otra vez tenía miedo, lo he sobrepensado todo, no he jugado como sé que puedo ni quiero jugar. No lleva años, porque tú no te acuerdas de la... ¿Cómo se llama? Velvet histórica que se mandó contra... ¿Fue Genji o fue D+? Fue D+, no, era Canyon Showmaker, era de Kia. Brother, el Joya ha jugado, y ha jugado a un nivel históricamente bueno en internacionales. La cosa es que... Contra Piosik. No, sí, fue cuando hizo que bencharan a Piosik, es verdad, fue cuando hizo que fue de RX, fue 2022 que hicieran que benchara de RX, es verdad, fue contra Piosik. En plan, el Joya ha jugado sin respeto, el Joya ha jugado bien. Entiendo que según vas perdiendo, vas cogiendo miedo. Pero si tú lo sabes, o sea, yo no creo que el Joya no notase el miedo antes de la serie. No puede ser que literalmente me siento y me entra miedo, no, no, no. Si eso va a pasar, yo vamos, estás inquieto las semanas antes y cosas así. Entiendo yo. Mi punto es, yo creo que aquí ha habido falta de trabajo por alguna parte. Debería estar curado de espanto cuando contra coreanos con Niski. Es que es eso. Pero bueno, yo entiendo que te pueda dar el flashback de Vietnam, pero my bro, jova, me parece triste, tío, que pase esto, la verdad, que no puedas preverlo un mínimo. Llevas siendo uno de los mejores junglas de Europa durante mucho tiempo y tu última actuación internacional fue buena y tu última actuación internacional buena fue en 2021, durante el split de debut. Tras ir repetidamente a torneos internacionales y no estar a la altura, el peso de las exigencias afectan a tu forma. ¿Crees que esto te lleva a jugar con demasiado respeto en los partidos de alta presión como esta? Definitivamente, yo he perdido mucho tiempo contra ellos, así que no es fácil quitarse el respeto o miedo, porque en el pasado, cada vez que me enfrentaba a ellos, tenía pocas posibilidades. Ahora eso ha cambiado y mi mentalidad también tiene que cambiar. Estoy yendo en la dirección correcta, esto me he dado cuenta de eso y por eso tengo que tener mucha confianza de la próxima. O sea, yo ya acabo de decir que antes estaba más tranquilo porque como sabía que no podía ganar, jugaba mejor. Porque tenía pocas posibilidades. Ahora que tiene muchas posibilidades, él sigue con mentalidad chiquita de no vamos a ganar, pero sí pueden ganar. Es complicado esto, tío, es complicado esto, es complicado, ¿eh? No voy a hacer comentarios. No entiendo cómo le tienen tanto respeto, tío. La mente es muy complicada. Yo puedo entender un trauma repetido a lo largo del tiempo, no conseguir ganar, entrenar que te metan 15 mapas y tú metas cero en las scrims. Yo entiendo que te puede hacer un bloqueo mental. Pero es que a mí, yo no critico que tengas el bloqueo mental. Es lógico que lo puedas tener. Yo lo que critico es, ¿cómo no te has dado cuenta antes si no has trabajado para no llegar con el bloqueo mental a este torneo?
¿Creéis que tenéis un techo de cristal para los equipos occidentales en eventos internacionales como SI, donde la falta de práctica de alto nivel frena a Europa y América? No lo creo. Quiero decir, lo que dijo Spired es cierto. En el este tienen una mejor práctica, y eso es realidad. Porque hay una base de mejores jugadores. También juegan con menos pin, tienen mejores equipos y pueden hacer skins contra otras ligas. Es una ventaja, pero aún así no creo que haya techo. Hay muchas cosas que hacemos que ellos no. Tenemos mucho a nuestro favor también. Y es una lástima no haber podido demostrar que hoy los equipos occidentales pueden ganar a los asiáticos. Porque sé que éramos capaces de hacerlo. En este torneo vamos a ganarle al menos a uno. Sí, estoy muy seguro. Pero esta entrevista salió el 7. O sea, salió hoy. No, no, salió el 4. Salió el 4. Vale, vale, vale. Aquí aún no habían perdido contra CFO. Es que esto es una barbaridad. ¿Crees que tener esta experiencia ayudará a Koi a mejorar en el cuadro inferior? Sin duda he aprendido mucho. Saltamos porque es mentira. Vale, a ver, ¿qué sientes que ha habido progreso como equipo tanto en la LE como internacionalmente en 2003? Veo mucho progreso, quiero decir, la forma en la que estamos jugando ahora nos permite competir con equipos asiáticos, cosa que antes no creo que fuera posible. Quizás podemos ganar a uno o dos mapas, pero creo que no podemos competir realmente. Ahora sí podemos, creo realmente en nosotros. Se ha demostrado que no. Sí, es eso, literalmente, por mucho que sea Haaland, Odegaard, etcétera, te metes en un equipazo en Noruega, vete a la Champions a competir con, a ver con qué pasa. Sí, o es que es eso. Estás jugando en una liga mucho peor. O sea, da igual, esto no lo voy a leer. Tampoco voy a hacer sangre, leña del árbol caído. Tu entorno limita muchísimo. Sí, es que. Pero es que eso es algo que no puedes. O sea, Europa no puede cambiar su entorno. En cuanto a. Voy a jugar con Corea, voy a jugar con China, voy a jugar con Taiwán. Europa tiene que cambiar su entorno en cuanto a. Voy a mejorar mi equipo, la gente que tengo y la gente que juega. No hay más. Vamos a ver la entrevista a Honkyu. Honkyu, es normal que los fans tengan altas expectativas contra nosotros. Será muy divertido enfrentarme en línea a Faker. Esto es previo jugar contra Faker, pero vamos a echar un ojo rápido, ¿vale? Acabo de conocer a Faker, me sentí muy honrado de estar en su presencia. Tiene un aura muy fuerte, cualquiera que lo vea en persona sin duda lo mirará un par de veces. Dios, yo si algún día le doy la mano a Faker, me muero. O sea, no es mi jugador favorito, porque mi jugador favorito seguramente sea Razork, Werlip, de Antonio Reckless, serían esos cuatro. O Flacket, esos cinco serían mis jugadores favoritos, creo yo. Pero Faker es otra cosa. Porque a ellos los puedo conocer más o menos. Son europeos, no tienen ese aura de no conocerlos. Algunos son españoles, puedo coincidir con ellos, ¿sabes? Pero conocer a Faker eso tiene que ser una puta barbaridad, tío. Imagínate darle la mano a Faker. Es que eso es como Messi. A mí Messi me la pela, tío, porque no me importa el fútbol, pero es como Messi. De hecho, es mucho más fuerte que Messi, porque Faker ha hecho cosas que Messi en fútbol no ha podido hacer nunca. Vamos a leer las preguntas que hacen. ¿Qué tan emocionado estás? No, esto me da igual. Esto me da igual. ¿Cómo se sintió levantar el trofeo de la LCP por segunda vez? ¿Fue tan especial como la primera? Cuando levanté el trofeo por segunda vez no sentí una gran diferencia respecto a la primera vez. Sobre el MSI, como ahora hay un equipo extra por cada región principal, la comedia es mucho más alta que el First Stand y estoy deseando enfrentarme a estos equipos. Después de ganarte el respeto por la región de la LCP en el First Stand, porque lo hicieron muy bien, ¿cómo ves a las ostras en el MSI? Pues muy bien, la verdad. Vamos a dar lo mejor de nosotros frente a todos los rivales del MSI. No debemos menospreciar a otros equipos, pero tampoco subestimar a nosotros mismos. Bien, me gusta. Está nervioso por el MSI, también Honkyu, pero es una entrevista muy normal esta, la de Honkyu. También es previo a empezar, ¿sabes? Pero como soy el jugador más joven del torneo, creo que muchos jugadores y equipos podrán subestimarme. Haré todo lo posible para demostrarles que están equivocados y sorprenderlos. Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Le ha liquidado a Faker y ha destrozado a Koi. Lo ha hecho. Eres un gran fan de Chovy y te enfrentarás a Faker. ¿Es surrealista jugar contra tus ídolos? Estoy feliz por poder enfrentarme a muchos jugadores que respeto. Me encantará jugar contra Faker. Lo veo como un jugador muy estable en T1 y será muy divertido enfrentarme a él. Tío, Honkyu tenía 6 años cuando Faker ganó su primer mundial. Y ya está, no hay mucho más de lo de Honkyu, ok. Pues lo de Honkyu ya está. Le voy a pedir a ChatGPT que me resuma esta entrevista. Hazme un resumen en español de esta entrevista. Y mientras leemos la de Alvarito, ¿vale? Que está en castellano. Y luego, pues, la de Faker, que la traduzca entera porque es cortita. Y la de Broken Blade, le pedimos un resumen también, ¿os parece? Y con eso ya acabamos. No me des a elegir una mejor respuesta. ¿Y dónde está el resumen? Esta mismo. Luego la leemos. Alvarito, teníamos el nivel para competir contra los mejores, pero mentalmente no estamos preparados.
Hoy acaba el para mostrar Koi. ¿Qué ha pasado en la serie contra CFO con sus impresiones? Diría que hemos mejorado mucho de André MSI, especialmente en cómo hemos jugado y visto el juego. Individualmente tenemos el nivel para competir contra los mejores, pero mentalmente no hemos estado preparados. Así me siento. Estábamos asustados, no estábamos muy seguros de qué hacer contra el CFO. Y en la última partida ellos tenían un buen planteamiento en la partida y han jugado muy bien. Literalmente se notó muchísimo que Koi no salió a jugar pensando bien, ni tenían planes de partida sólidos contra CFO. Me cago en Fly 20 veces, nos teníamos que haber quedado con Inspired, Feel Strongman. Lo que te que te pagaron por Inspired, eso no te lo puedes quedar nunca. Entiendo que ojalá habernos quedado, pero era imposible. Es que ha empezado mi madre con la aspiradora. ¿Se escucha la aspiradora? Gente, ¿entra el sonido por el micro? Decidme si entra. Si entra, le digo que pare que voy a acabar el streaming. Si no entra, pues coldeo. Él no se escucha perfecto. Vale, esto lo de que el Joya. Lo de que el Joya. Un segundo. Vosotros no lo escucháis, pero a mí me estaba taladrando la cabeza, tío, y me estaba rayando de que hiciese ruido. Así que mira, como vamos a parar ya, le he pedido por favor que pare 10 minutos y ya acabó ahora el streaming y ya está. No nos rayamos. Aquí nada, lo de respetarlo está, el afecto al equipo. La confianza es algo que no puedes trabajar bien y ya, eso es mentira, sí que se puede trabajar. Qué mentira, Álvaro, esto, tío, esto es una frase de mierda, cállate. Lo que es importante es saber cómo usar esas emociones. No estoy nada de acuerdo. Es difícil explicarlo todo, pero siento que nunca he estado bloqueado para engaguear. Hubo muchos momentos donde íbamos por detrás contra Billy Gilly y pude encontrar anclas de Nautilus. Y eso me gusta de este equipo. Hemos seguido yendo hacia adelante sin importar la diferencia de oro. A mí esta declaración de Álvaro me parece muy mala. Me parece que no es el mindset correcto y la confianza se puede trabajar. Tú puedes trabajar la confianza que tienes en ti mismo, tú puedes trabajar tu autoestima y tú puedes trabajar cómo te ves llegando, ¿sabes? O sea, esto es una mentira. Habéis cambiado bastante el draft en competición. Me da igual el tema del draft. Pues te pasa contra Billy Gilly que tenías opciones. Ya, es que es eso. Y luego contra CFO, que supuestamente también tienes opciones, llega fatal. Aquí me da un poco igual el draft. Ya hay una narrativa diciendo que EMEA es la región más floja. EMEA es la región más floja. ¿Crees que EMEA remete floja? Es difícil de decir. Obviamente hemos quedado séptimos y octavos. Por lo que oficiales es lo que se ha visto. Nos han visto los entrenamientos, vale. Igualmente necesitamos tener más esfuerzo como región. Creo que toda esta narrativa no significa nada. Significa mucho. Teniendo esta experiencia internacional, os ayudará a ser mejores. Otra vez la COP experiencia, otra vez la COP experiencia. Y no son narrativas, son resultados, bro. Literalmente sois los peores. No hay más. Creo que cada región está cerca de cualquier otra. Mentira. Europa no está cerca de cualquier otra región. ¿Qué necesita trabajar, Koi? Venga, aquí, por ejemplo, hemos cambiado para conseguir los Kevins. Vale, bueno, me da igual. Asignación de líneas y demás, no me interesa demasiado esto. No, no me ha gustado mucho la entrevista de Álvaro. Lo que ha dicho un poco que se puede rascar, no me gusta la actitud que ha presentado. Resumen de la entrevista de Inspired. Optimista, cree que el equipo jugó bien, tarará, sobre la diferencia de skins en partidos oficiales señala que el equipo asiático son más temibles en cada práctica. Vale, respecto a la diferencia a nivel individual, especialmente en el game, Inspired admite que no hay mucho que hacer. Sus compañeros ya entrenan intensamente, pero enfrentarse a jugadores que compiten con leyendas como Machovi todo el año con solo una semana de preparación es una ventaja clara. Vale, a ver, básicamente, pues sí, tiene sentido. Están trabajando mucho, pero tienes peor práctica de mecánicas, es lógico. Sugiero que la solución sería enviar al equipo principal a Corea para Bootcamp mientras el equipo de academia juega temporada regular como hizo antiguamente CLG. Aunque no cree que las críticas a su draft sean completamente justas, reconoce que pudieron haber tomado mejores decisiones. O sea, esto es una locura. Inspire dice que juegue la academia, que nos vamos a Corea a entrenar y ya volveremos para los playoffs. A ver, es una barbaridad, pero me gustaría que lo probasen, ¿eh? Que nos ha peleado los hitos del CP y su campeón nos ha aplastado. Es que es una locura eso, ¿eh? Pero qué locura, me encanta esta idea de Spar, pero es impracticable. Porque como tu academia se quede fuera, ¿de qué te sirve tener al equipo principal en Corea si luego no te clasificas? Es muy risky, pero me encanta la idea que tiene. Inspire no piensa que la mitad es el principal problema, nota cierta conformidad con ganar una sola partida en vez de enfocarse en la serie. Siente que esta vez jugando bien, pero está jugando contra GNG. El Fearless Draft favorece a los más débiles porque aumenta la posibilidad de errores en el draft. No estoy de acuerdo porque también hace que los más fuertes hagan drafts mucho mejores y quien haga los errores sean los más débiles. Y su objetivo principal es ser el mejor jugador de NA, que yo creo que ya lo es. Y de G2, nada, que Caps es el GOAT y F por el resto. Vale. Vamos a ver la entrevista de Faker. Y la de Broken Blade, que nos la resuma. Yo no estoy de acuerdo en que puede igualar nivel, pero no estoy de acuerdo en que pueda hacer que. O sea, iguala niveles,
pero no hace que los mejores acorten. Hace que, ¿sabes? Es un poco de los dos, no solo de un lado. No sé si me estoy explicando. Es difícil. La idea la tengo en la cabeza, pero verbalizar es un... A ver, lo enfoco de otra forma. A ver si puedo enfocarlo de otra forma para explicar a lo que me refiero. Los errores pueden cometerse desde ambos lados, por lo cual se igualaría desde ambos lados, pero los mejores también hace que los que tienen más picks, tienen mejores drafts y son más sólidos y serios, se vayan porque tienen más opciones, mientras que los peores se quedan con menos opciones. O sea, no es tan fácil. Vale, la traducción de lo de Faker. Sí, pero también te puede salir... O sea, pero también un equipo serio puede hacerte drafts mejores en stages más locos. O sea, hemos visto equipos coreanos y chinos sacándote drafts de la leche en el quinto mapa. Porque tienen más champion pool, porque pueden ganar con peores campeones en anteriores partidas, dejándose mejores campeones para después y demás. O sea, obviamente acorta, pero también hace que los cuartos y quintos mapas puede haber más diferencia de draft con equipos mejores. Podría haber sido mejor, pero en general fue muy bueno. Llevan hablando de ganar la Bilibili 3-0. Vale, tengo mucho más que decir. Faker, Genji sigue invicto. ¿Cómo planea prepararse para el próximo enfrentamiento contra ellos? Durante todo el MSI pude notar que nuestro trabajo en equipo se ha vuelto muy sólido. Prepararnos contra ellos será cuestión de rendimiento individual y asegurarnos de estar en buena condición el día del partido. ¿Quién crees que fue el MVP? Honor. ¿Cómo evaluarías tu enfrentamiento contra Knight hoy? Hoy las cosas fueron más fluidas de lo que pensaba. Hay pequeños detalles que me hubiera gustado que sería mejor, pero en general fue muy bueno. Genji se metió en troleadas de draft de cuidado con 4 picks de Engage y Shaya. Y es de los pocos mapas que pierde. Sí, 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 es verdad que Genji. Pero yo creo que eso pasa porque subestiman al rival. No porque el draft porque hayas troleado el draft. O sea, has troleado el draft por subestimar. No porque no sepas draftear. ¿Me explico? El error no es que el Fearless Draft te ponga un draft más troleado. El error es que tú piensas que el rival puede perder contra eso. Me he explicado, ¿no? Tu oponente Chovy, quien ha tenido ventaja sobre ti en el nivel de final este año, ¿qué opinas del enfrentamiento? Chovy ha mostrado un rendimiento increíble, estoy muy emocionado por este enfrentamiento, aún así siento que he mejorado mucho a lo largo de MSI, espero tener la oportunidad de finalmente vencer a Genji esta vez. En el escenario dijiste que el partido contra Bilibili no sería tan difícil como contra las ostras. ¿De dónde viene esa confianza? ¿Fue por algo en los entrenamientos, un momento del equipo o un detalle estratégico? Sentía que como equipo estábamos mejorando mucho, así que esperaba partidos aún mejores. Aunque tuviéramos dificultades contra CFO, sentía que estábamos subiendo de nivel y que seríamos suficientemente buenos para ganar a Bilibili. Qué basada y qué barbaridad lo que dice aquí Faker, ¿eh? ¿Qué haría? Has jugado muchas veces contra Genji en partidos importantes. Si llegan a la final, puede que se enfrenten entre ellos otra vez. ¿Te gustaría esa revancha o prefieres otro equipo nuevo para un nuevo desafío? Aún tenemos un partido por delante antes de la final, así que no quiero adelantarme pensando en eso. Genji es muy fuerte, así que creo que podríamos tener un gran enfrentamiento. Estoy muy emocionado, este MSI tiene muchos equipos muy buenos, así que cualquiera podría llegar a la final. No importa a quién enfrentarnos, necesitamos hacer la mejor preparación posible. Contestación de futbolista. Fue un reencuentro con la final del Mundial el año pasado, donde T1 también ganó. ¿Has notado algún cambio en el estilo a nivel de Bilibili desde entonces? El año pasado Bilibili era realmente fuerte, y este año todavía lo son. La principal diferencia es Shun, que ya no está, que tiene una sinergia con On muy buena y era muy flexible en el mapa. Hacía muchas jugadas y este año me di cuenta de que esas jugadas ya no ocurren tanto y se enfocan más en prioridad de líneas y convertir esa presión en una bola de nieve mayor. Muy bien, pues le voy a decir a ChatGPT que nos resuma esta entrevista. Traduce y resúmeme los puntos clave de esta entrevista. Y con esto acabamos el podcast, ¿vale, gente? No os vayáis porque después de que cierre el podcast voy a hacer una raid y pues, cuanta más gente haya para raid, más ilusión le hace a quienes lo raidemos, ¿no? Si queréis ir diciéndome gente para raidear, me lo podéis comentar. Vale, puntos claves de la entrevista de Broken Blade. Derrota dolorosa. G2 fue eliminado en el MSI contra FlyQuest. Calificó la derrota como vergonzosa porque están jugando contra Norteamérica. Vale. Autocrítica y emociones. El top laner reconoció que tuvo un mal inicio de torneo, especialmente ante Furia, y que fue duro a nivel mental. Y agradece al staff por ayudarle a recuperar la confianza. Y sí que es verdad que fue jugando un pelín más, un pelín mejor, pero pues, tampoco mucho más. Falta de fundamento. Reconoce que G2 cometió errores básicos. Vale. Direcciones para el futuro. Considera que esta derrota es un punto de inflexión. Sí, el punto de inflexión es echar a la Brop. Mirada al verano y WC. Cree que pueden redimirse en el próximo split y la WC aplica en contenido lo aprendido y trabajado duro. Vale, pues a ver qué tal. Tienes ahora un par de días de descanso, una semana de entrenamiento y empieza la WC. Lo bueno es que como se han eliminado pronto, les da tiempo a descansar antes de la WC un poco, porque si no, los otros creo que tienen como 3 días de descanso solo. Mirada al verano, vale, confianza basada en el trabajo. Sí, es verdad. Tienes que confiar en cómo trabajas, no en los resultados que tienes, si no, es un bucle. Lo que le hizo Bilibili a Koi, que manitas en línea y sacar ventaja. Sí, literal. Evitar el burnout. Asume que la carga
de partidas es parte del trabajo y destaca que tienen apoyo de un especialista para recuperar recuperación física y mental. Eso está bien. Mensaje final para los fans, agradece el apoyo, tal cual. Citas. Es bueno que soy así, especialmente contra Norteamérica. Nunca me había sentido derrotado en mi vida. Este mes ahí golpeó fuerte mentalmente. Ánimo para el Sport World Cup y para el split que viene. Vas a tener mucho que trabajar. Entonces, fallamos en muchas cosas, no entendimos cómo jugar el juego. Los resultados no deben definir tu confianza, es trabajo de lo que te la da. Muy bien. Y gracias a los fans, en momentos oscuros, los mensajes positivos realmente ayudan a volvernos más fuertes. Vale. Creo que se ha quedado un podcast de puta madre, ¿eh? Más largo de lo normal, comentando un montón de cosas. Yo creo que se ha quedado un podcast guay y que hemos comentado muchas cosas y eso que... Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Podríamos raidear a Jordi, pero como la última vez que fui a ver su streaming me metió un timeout de 5 minutos, lo va a raidear Dios y su madre. Así que podríamos raidear por maníacos, pero que ahora eso me cae mal. Nah, es coña. ¿A quién coño raideamos, tío? ¿A quién coño raideamos? ¿Tenéis a alguien por ahí para raidear que diga yo... ¿Está guay? Bueno, perdón, que no he cerrado el podcast. Gente de YouTube, seguidme en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Dejad un comentario, un like, no me sigáis por la calle y en Twitch recordad que hago los podcasts en directo. Un besito y chao, chao.